Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión en términos del transcurso del programa, pero primera para ustedes como grupo, digamos, de segundo ciclo. Para partir y entrar directamente en materia, voy a compartir una breve presentación para que después pasemos la palabra a Carmen Gloria. Bueno, señalar que me acompaña Héctor Olea, que Héctor Olea está por ahí, si quienes lo pueden ver ahí en pantalla, que saludó recién. Héctor Olea, el gestor de calidad de Innova Chile, y la verdad que nosotros hemos procurado haber dos personas, digamos, que estemos acompañando acá, porque a veces el tema de las redes, a ustedes les debe haber pasado que en más de una oportunidad se cae la red, el internet falla, etcétera, entonces es mejor tener un plan B, así que ahí estamos, vamos a procurar estar atentos. Bueno, voy a compartir un archivo para que iniciemos la... ¿Se ve ahí? ¿Lo ven? Sí, se ve bien. Perfecto, perfecto. Bueno, efectivamente, para quienes no conocen, Carmen Gloria años atrás desarrolló un trabajo con el colegio, ¿no es cierto?, con el ICEDUC, y por lo tanto hay algunas personas que ya la conocían, pero para quienes no la conocen, bueno, Carmen Gloria es doctora en didáctica de las ciencias por la Universidad de Barcelona, es profesora, es psicóloga de pregrado, máster en neurobiología y neurociencias cognitivas por la Universidad Autónoma de Barcelona, y doctora en neurociencias cognitivas y educación. Doctora C, ustedes saben que eso implica que en el fondo falta un tema administrativo, no más por cumplir, pero todo el programa ella lo cumplió a cabalidad. Con Carmen Gloria venimos trabajando hace poco más de 3 años, estas similares iniciativas las hemos desarrollado en Concepción, en Cochrane, y desde Fundación Innova Chile. Nosotros somos una red internacional que estamos en 20 países en el mundo. Acá en Chile estamos en 3 regiones, tenemos estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, también en UNESCO, y aquí en Chile desde el año 2012 estamos acreditados en el registro ATI. Dentro de lo que tenemos registrado, tenemos acreditado un programa convivencial, y en ese contexto del programa convivencial es que efectivamente incorporamos toda la línea que viene desarrollando también Carmen Gloria desde la neurociencia. Vamos a entrar. Perdón. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy admitiendo a 2 personas que se están incorporando. Bueno, vamos a pasar de inmediato, al tema que nos convoca, siendo ya las 16:45, vamos a estar hasta las 18:30 horas. Así que voy a dar la palabra a Carmen Gloria y Carmen, te voy a pasar la pantalla para que puedas... ¿Cuándo voy a avanzar en eso? Para que puedas... No puedo aún. No puedo aún. A ver, ¿estamos? No, sí. Ahí está la cosa. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Que sea así. Ahí estás, Carmen, ya estás como hospedadora. Sí, espérame, déjame cerrar una cosa porque tengo ahorita muy cachupeo y como que me lo... No, en verdad, como que me lo expulsa la presentación. Ahí tenemos. Bájale, ya. Va, no me encuentra el PTT. Ahí está. No sé si se ve ahora. No. Aún no. Wow, ¿qué pasa aquí? Vamos de nuevo. Recién estaba. Estaba ya. Vamos de nuevo, a ver. Ahí está la cosa. Se había share, pero hay que ponerlo en grande. Ahí sí. Ahora sí. Ahí sí. Ya pues. Ahí sí. Ahí está, Ahí nos sí. resultó, ya. Maravilloso, ya.
Ya, oficialmente, buenas tardes, colegas. Justamente como decía Marco, esta es la primera clase con este grupo. Con el otro grupo ya tuvimos algo, incluso lo que se va a grabar hoy día. Yo igual le recomiendo a la gente del otro grupo que ustedes le puedan decir que revise esta también, porque precisamente no solamente hay un énfasis en lo que conversaba él, que tiene que ver con, ¿no es cierto?, lo que vamos a abordar hoy día, pero aplicado, ¿no es cierto?, a determinados perfiles del desarrollo, que en el caso de ustedes, ¿no es cierto?, es el perfil de pubertad y adolescencia de los chiquillos y qué pasa con ellos en estas condiciones de pandemia que ha pasado, cómo es las condiciones de conectividad funcional que ellos tienen a esta edad, ¿no es cierto? Y también hoy día yo adicioné a los contenidos una encuesta, un estudio en realidad, no una encuesta, un estudio que salió publicado antes de ayer, o sea, que se liberó antes de ayer y me lo mandaron hoy día. Tuvimos un seminario en la mañana en la Universidad de Chile, justamente con esto que estamos viendo, pero con estadísticas de un estudio que se ha hecho acá en Chile. Entonces, en la primera parte vamos a ver todo lo que ya los estudios han revelado a nivel mundial, digamos, que se han ido realizando y publicando más o menos desde abril en adelante. Muchas de estas cosas son, y yo les decía el martes, vamos a decir así, son universales neurobiológicos, es decir, que hay una aplicabilidad en general en cuanto a secuelas multidimensionales de la pandemia en los organismos, y a su vez, ¿no es cierto?, particularidades que dependen de la trayectoria del desarrollo que uno está teniendo y el curso que haya tenido esta trayectoria previa a la situación que hemos vivenciado en la pandemia. Pero, como les digo, además se adicionó estos indicadores súper recientes que se obtuvieron acá en Chile a partir de más o menos mayo, que hicieron un estudio longitudinal, ¿no es cierto?, y apoyan bastante lo que yo ya conversé también el martes con los colegas respecto a estos universales de secuelas multidimensionales que ya han sido medidas en otros lugares. ¿Ya? Ese es el punto. Entonces, aquí van a tener ustedes un agregadito, así que si quieren le pueden pasar el dato a los colegas que estuvieron el martes, que la última parte de esta clase hay una adición de contenidos cortita que también sería bueno que la vieran, porque ellos yo no la tenía el martes, tuvimos este seminario hoy día en la mañana y me mandaron las cosas hoy día al mediodía, y yo dije, mire, justo a buen tiempo, si no yo hubiera grabado una cápsula extra, pero la voy a adicionar acá. Y a propósito de cápsula extra, para decir también, lo que decía Marco es que nosotros habíamos realizado un trabajo de un curso de neurociencias, digamos, hace unos años atrás. Entonces, ahora lo que va a abordarse en estas clases, que son de aquí a diciembre, es lo que se refiere a esta concepción de estas secuelas multidimensionales de la pandemia y qué podemos esperar como desafíos, de qué condiciones nosotros tendríamos que abordar el próximo año en los alumnos, porque han pasado ciertas cosas a nivel organísmico, han cambiado rutinas, han habido cantidades de luz artificial, horarios que no los habían, se han perdido señales y rutinas. Eso es lo que vamos a ver ya, lo que dice el estudio y qué cosas son las que dice la evidencia, ¿no es cierto?, que son buenos caminos para hacer este abordaje. Pero aparte de eso van a haber clases asincrónicas, ¿no es cierto? Hay una clase asincrónica complementaria a esta que ya, ¿no es cierto?, está, creo, Marco, corrígeme, está luego ya asequible a los que quieran revisarla, y hay una profundización teórica también, ¿está? Sí, a partir de mañana va a estar disponible las sesiones complementarias como estas sincrónicas. Ya. Ahí le voy a mandar un correo. Perfecto. Y ¿por qué les digo eso? Porque como no podemos hacer de nuevo el curso que se hizo para que hubieran quedado con la base general antes de esto, digamos, van a haber estas clases complementarias que son profundizaciones de ciertos conceptos que se van a tratar acá. Yo hace un rato atrás acabo de decir, ¿no es cierto?, conectividad funcional, ¿sí? Eso. Entonces, ese tipo de términos que es necesario conocerlas, porque nos vamos a dar cuenta que precisamente nuestras interacciones y las experiencias en general que tienen los alumnos con otras personas y con el medio ambiente y las variables medioambientales también,
decíamos la luz, el ejercicio físico, cambios en los horarios y rutinas, la alimentación, además de sus propios periodos sensibles del desarrollo, que eso también va a ser una clase de profundización, ¿no es cierto?, afectan en esta conectividad funcional, ¿no es cierto?, término que significa cambio en las conexiones, ¿no es cierto?, que tenemos en nuestro cerebrito, todos, ¿no es cierto?, pero que hay periodos especialmente sensibles, ¿no es cierto?, que es necesario conocer porque se producen reestructuraciones bastante masivas, ¿no es cierto?, en el cerebro, y que eso también se asocia justamente con el concepto de conectoma. Ese es el concepto más actual de, ¿no es cierto?, la visión acerca de cómo memorizamos, aprendemos, ¿no es cierto?, y construimos la noción del yo, la conciencia, de hecho, ¿ya? El conectoma, ¿ya? Entonces, yo ya envié para que la suban una cápsula que es aproximadamente 1 hora y resume y profundiza ese concepto de conectoma, ¿no es cierto?, que, como les digo, va a quedar como material para que lo puedan revisar. Igual aquí algunas cosas las vamos a tocar, vamos a focalizarnos en lo que es el abordaje de las secuelas multidimensionales, porque de eso se trata, de aportar para un posible, para la construcción, ¿no es cierto?, de un programa de retorno al aula que, ¿no es cierto?, aborde justamente estas secuelas y las terminologías de profundización o las actualizaciones conceptuales las vamos a ir dejando como capsulitas, que la idea es que la puedan ver cuando les sea posible, incluso terminado el curso puedan profundizarlo, porque tampoco no es una cuestión de estar chicoteando el ritmo, sino focalizándonos en esto, pero sabiendo el fundamento de por qué estamos diciendo esto. No sé si hasta aquí hay alguna, un comentario o consulta, no sé si más o menos le aclaré un poco por qué hay cápsulas complementarias. No es para agregarle más cosas, es para quitar la presión de tener que poner un choclón de contenidos rápidos, sino desarrollarlo, las cosas con calma y específicamente las cosas que son aplicadas a este programa de abordaje, y aquellas otras cosas que le dan sentido y fundamentación teórica las vamos a ir dejando subida para que ustedes la puedan ver cuando les sea posible, porque tampoco es llenarlos de materiales para que lo vean apurado ahora o digamos condensar cuestiones que es necesario tratar con más profundidad. No sé si hay alguna pregunta o comentario, colega. ¿No? Ya, sigo nomás entonces. Vale. Ok, entonces justamente de lo que vamos a conversar es estas evidencias, ¿no es cierto?, que hay tanto por estudios, ¿no es cierto?, relativos a neurociencias cognitivas en general, ¿no es cierto?, de algunos años recientes, porque toda esta línea de investigación, ¿no es cierto?, como se aborda ahora es bastante reciente, y, ¿no es cierto?, también en los estudios propiamente tales respecto a lo que es el tema de las secuelas, ¿ya? Entonces, una cosa que nosotros hoy día tenemos bastante claro es esto precisamente que este planeta en este momento está, a mí me gustó mucho esta imagen, por eso la puse, porque tiene alto peso emocional, y eso es algo a lo que reaccionamos. Por ejemplo, las noticias y la información que nos rodea, los estudios muestran que uno reacciona más al peso emocional que a la fundamentación real que las cosas tienen, y eso tiene un lado negativo, que es todo esto de la construcción de la posverdad. No sé si han escuchado ese término, pero está en la cápsula complementaria abordado con un poquito más profundidad, pero en el fondo es que estamos rodeados de una serie de información que en muchos casos no es la más adecuada, ¿no es cierto? Además de estar rodeados de esta información que ya, ¿no es cierto?, tiende a llevarnos a la incertidumbre, ¿no es cierto?, constantemente. Además de eso, están pasando cosas en nuestro organismo relacionadas con la pérdida, decíamos, de estos ciclos y de las señales que muchas veces para nosotros a nivel consciente pasan desapercibidas, pero que constituyen, ¿no es cierto?, señales organísmicas que son reguladoras de los ciclos, ¿no es cierto?, que tenemos y que influyen en nuestros niveles, ¿no es cierto?, de ansiedad general, la capacidad, ¿no es cierto?, para poder concentrarnos, la motivación intrínseca hacia las cosas y aspectos que tienen que ver directamente con el flujo de la energía, no una energía así esotérica, sino en el fondo energía basal, o sea, qué tanto ánimo yo tengo y cómo gasto mis recursos biológicos, ¿no es cierto?,
en procesos cognitivos o no, dependiendo de las condiciones en que está mi organismo. Entonces, hay cosas que están pasando aún, porque todavía no se regularizan y no se normalizan las cosas en el mundo. No sabemos cuándo se van a regularizar, ¿no es cierto? Y si es que va a haber alguna regularización similar a lo que teníamos antes, o van a tener que hacerse cambios generales en el sistema, ¿no es cierto? Eso ya es otra carga de incertidumbre. Lo que nos está pasando, que son cambios a nivel organísmico, que tienen diferentes secuelas, entre ellas, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con el manejo de recursos cognitivos y capacidades para enfrentarnos, ¿no es cierto?, con procesamiento, lectura de información, procesamiento de información, aplicación de ciertas cosas que sabíamos, pero que ahora se han perdido señales que las mantenían funcionando en esta red conectomática, donde, ¿no es cierto?, nosotros tenemos distribuida una red donde habitan los contenidos, no pellizquitos, ¿no es cierto?, del cerebro que, digo pellizquitos porque es la visión antigua. Yo tengo siempre lo saco a colación, por eso acá, esto es casi un sarcasmo, porque antiguamente se creía, ¿no es cierto?, que uno tenía funciones cognitivas o emocionales complejas, ¿no es cierto?, en pedacitos separados y pequeños del cerebro, y hoy día sabemos, justamente eso es el conectoma, hoy día sabemos que en realidad son funciones que están distribuidas y que en el fondo es el conectoma y las redes que se generan, ¿no es cierto?, son fenómenos emergentes, que eso también lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Ya? Entonces, lo que nos está pasando, estos fenómenos en el organismo, ¿qué podemos esperar que pase? Hoy día tenemos ya harta evidencia respecto a las secuelas que se han observado en otros países y que se están ahora observando también acá, y qué es lo que podemos hacer para enfrentarlo, que dentro de todo nosotros podríamos haber tenido, así como les reportaba la directora, ¿no es cierto?, que podríamos haber abordado algunas cosas ahora, durante este año, mientras, ¿no es cierto?, se producía esta situación, para minimizar las secuelas con las que van a llegar los alumnos, así como se demoró la corporación en cosas de trámite, ¿no es cierto? En general, Latinoamérica empezó la pandemia después que en otros lugares, ustedes bien saben, en Europa empezaron antes. ¿Y esto qué implica? Implica que ya hay, ¿no es cierto?, estas maneras de abordar las secuelas multidimensionales que ya están siendo incluso evaluadas, si resultan y si están produciendo el efecto, ¿no? Y que justamente el hecho de que la pandemia empezara su curso con anticipación a lo que se vio acá, fue una ventaja que se desaprovechó, porque pudimos ver el futuro, incluso empezar desde antes a prepararnos para minimizar estas secuelas, y eso a nivel del sistema aquí en Latinoamérica, los sistemas educativos en general no lo hicieron, pudiendo haberlo hecho. Ahora existen lo que se llaman protocolos de abordaje allá en Europa, y nosotros en la Universidad de Barcelona, digamos, hemos tenido la suerte junto con otras entidades de participar de esta elaboración. Entonces acá yo les voy a mostrar varias de las cosas que se han hecho, lo que se ha propuesto. De hecho, la vuelta a clases de ellos ahora en septiembre, ¿no es cierto?, en nuestro marzo, porque es el timing. Recuerden que ellos empezaron primero, nosotros empezamos después y vamos ahí todavía, ni siquiera acá. La idea, acuérdense esto de aplanar la curva, ¿se acuerdan que se dice mucho eso? Que estoy hablando del pic de casos que luego empieza a disminuir, y eso hace que se tomen decisiones políticas y sociales, ¿ya? Entonces el marzo de nosotros es el septiembre de Europa, y lo bueno es que ya estos protocolos que estaban listos más o menos en mayo para el regreso y que se aplicaron como piloto entre abril y mayo, están, ¿no es cierto?, en este momento implementándose y ya se está viendo que está empezando a pasar. Entonces, lo bueno del caso es que eso ya está, y nosotros acá en Latinoamérica podemos recurrir a esos protocolos y hacer nuestras propias adaptaciones, pero como les insisto, muchos de estos aspectos son universales neurobiológicos. Eso es muy bueno porque a nosotros nos sirve bastante estas situaciones que se han estado generando. Una de las cosas que vamos nosotros a tratar es precisamente, Marco tenía unas diapositivas, pero en honor al tiempo no las puso, pero yo les cuento, vamos a, ¿no es cierto?, abordar las partes teóricas como manera anexa, como decíamos,
Y después de esta clase vamos a abordar el tema de cerebro social y qué le ha pasado a la temática de cerebro social. Vamos a complementar con un par de cápsulas y de ahí vamos a lo que son los protocolos, ¿no es cierto? Cómo se implementan los protocolos, el concepto de protocolo, cómo se implementan y una noción que es el cribado, que es una visión de listados sintomatológicos que a su vez tienen un peso y correlación entre ellos y que tributan a ciertos perfiles, los cuales más o menos hay una estimación de que según el perfil, ¿no es cierto?, hay ciertas cosas prioritarias que se deben hacer. Y estas son orientaciones para generar un plan de retorno. No sé si se entendió lo que acabo de decir. ¿Sí? ¿Dudas, comentarios? Porque me interesa mucho que se entienda esta parte, porque de aquí nos vamos a eso. ¿Sí? Colegas, ¿alguien que tenga una duda? ¿Se entendió lo que es un cribado? En ningún caso es un diagnóstico formal, psicopatológico, psiquiátrico, no. Son estos listados informativos, pero que tienen peso estadístico, ¿no es cierto? Y que tienen correlaciones entre ellos y tributan, ¿no es cierto?, a perfiles que a su vez, ¿no es cierto?, se ha visto que hay intervenciones que deben hacerse con esos perfiles, además de intervenciones transversales. Y a eso va a apuntar estas clases que nosotros vamos a tener desde la próxima semana para adelante, porque esto es más introductorio y vamos a contar un poco cuáles son las secuelas que se ha visto en los estudios, agregando hoy día el estudio que se liberó antes de ayer y que hoy día se lanzaron los resultados de Chile, que también se los puedo mandar por separado, pero esto va a subirse no solo la grabación, sino también la presentación PowerPoint. Y, ¿no es cierto?, la idea es que se va a ver en las próximas clases esta, ¿no es cierto?, visión de cómo ordenar estas visiones, ¿no es cierto?, de perfiles y las recomendaciones de intervención. Eso es lo que prioritariamente vamos a abordar, ¿sí? Ese es el punto. Por eso no empecé, que alguien me preguntó el día martes si se iban a abordar cosas que se dijeron en el curso pasado, que eran las bases, digamos, de las nociones de neurociencia cognitiva, cerebro social y neurociencia afectiva, neurodidáctica. Ese es el curso, digamos, como de neurociencia, y se van a ir adjuntando cápsulas de profundización, porque lo que se va a abordar sincrónicamente es lo que yo estoy diciendo ahora, que es cuál es esta noción de, ¿no es cierto?, cribado, los perfiles y líneas de abordaje, ¿sí? Insisto, ¿alguna consultita, colegas? ¿No? ¿Quedó claro? ¿Preguntas? ¿Sí o no más? Vale. Sí. Ya. Entonces, ustedes vieron que lo que hablábamos, ¿no es cierto?, hubieron intentos de inicio de, ¿no es cierto?, intentos de inicio de poder reiniciar la clase presencial. Ustedes saben que acá igual, bueno, aprovecho de decir al tiro, las opiniones vertidas en este curso son de exclusiva responsabilidad de quien las emite, ¿ya? No representan necesariamente, como dicen en la tele, ni a Dianova ni al colegio. Lo digo porque ustedes han visto que han habido estas decisiones que de repente son casi una porfía y un desconocimiento técnico de que se hicieron intentos de volver a clase, y que también lo que se ha priorizado, ¿no es cierto?, es el curso de seguir enfocado en lo curricular, ¿no es cierto?, más que en haber hecho un programa de abordaje de prevención de las secuelas, ¿no es cierto?, además de todo lo que tenía que ver con políticas de apoyo al bienestar, ¿no es cierto?, de las personas que interactúan con los niños, ¿no es cierto?, en los colegios. Es importante también saber que todos en este momento, todos estamos secuelados, ¿no es cierto?, pero aquellas personas que ingresaron a la pandemia, ¿no es cierto?, ingresaron, entre comillas, que se ha cursado la pandemia en condiciones, ¿no es cierto?, que son más extremas que otras personas, es decir, que por ejemplo en la familia ha habido un estresor imprevisto, o niños que tenían situaciones crónicas, ¿no es cierto?, o que habían situaciones sistémico-familiares, ¿no es cierto?, previas con algunas problemáticas, y que se ha cursado la pandemia, son las personas que están cursándola lamentablemente con mayores afecciones, pero todos en general
vamos a salir secuelados de la pandemia. Lo digo vamos porque inclusive si no te ha pasado nada grave, el hecho de no tener la actividad física que uno tenía antes, ¿no es cierto?, influye mucho sobre el organismo. El hecho de tener que estar con luces artificiales permanentemente, la luz que usan los computadores, los Smart TV, los smartphones en general, no es adecuada para el organismo humano. Hay ciertas horas de tolerancia que uno tiene, ¿no es cierto? Esto ha afectado ya la manera en que el sistema nervioso está capacitado para responder a los estímulos. Ya los estudios muestran esta situación. Lo mismo el gasto energético y el sedentarismo que hemos tenido. Inclusive si usted hace cierta pequeña rutina de ejercicio a propósito, si le da el tiempo en la casa, el hecho de no cambiar de espacio y tener que estar entre cuatro paredes moviéndose dentro de su casa solamente, priva al organismo, ¿no es cierto?, de ciertos estímulos que están relacionados, ¿no es cierto?, que en relación del organismo con el medio ambiente, que eso se llama navegación espacial y que es necesaria para el bienestar de nuestro sistema nervioso, ¿ya? Entonces, no sé, pues yo la mañana me como un yogur light con fruta y avena, ya, y dice, oh, mire, qué sano, ya usted se come algo sano la mañana y está engordando un poco igual. ¿Por qué engordó? ¿Por qué será? ¿Se volvió malo ese desayuno? ¿Tiene alguna desventaja? ¿Será por qué? No hizo actividad física, no se movió, no hizo lo que antes hacía. Muy bien, Paulina dice, no hace lo que antes hacía, porque yo tengo un ritmo fijo en mi organismo que se ha adaptado al quehacer diario, y al perderse las rutinas, baja la tasa de gasto metabólico. Y eso, aunque usted coma sano, cuando comía sano pero hacía cosas, su organismo gastaba eso, ¿no es cierto?, y ocupaba los recursos y decidía, entre comillas, en qué gastar la energía, basándose en ese ritmo que ahora se perdió. Ese es un punto. Inclusive, si usted tiene una bicicleta fija en su casa, o si usted está haciendo ejercicio, ¿no es cierto?, en la casa, previniendo ciertas situaciones de sedentarismo, eso es bueno, pero es el mal menor, porque los estudios muestran que carecer de señales físicas de que uno está realmente cambiando de entorno, le dice a tu organismo que gaste menos calorías igual. Eso es medio triste, pero es algo que es así, ¿ya? Entonces, eso, por ejemplo, constituye secuelaciones generales para todo el mundo, incluso si no te quedaste sin pega, si no hay grandes dramas en tu casa, ¿no es cierto?, y tratas de subirte a la bicicleta ahí en la casa o hacer algo de ejercicio, ¿ya? Entonces, piensen ustedes que estamos hablando con gente bastante joven acá, por ejemplo, Paulina, ya personas viejitas como uno, por ejemplo. Además, tenemos acumulación de ciertas situaciones previas, y la cantidad de luz, por ejemplo, que estamos recibiendo, este tipo de luz que se llama fría, ¿no es cierto?, que es azul blanquecina, ¿ya? No la luz naranjosa cálida, que es la que nos ayuda a muchos procesos que tienen que ver con, ¿no es cierto?, la gestión hormonal en el organismo y lo que tiene que ver con los patrones de sueño, los ritmos circadianos también. Ese tipo de señales también nos están produciendo alteraciones. Entonces, a lo mejor, objetivamente, a uno no le ha pasado un drama, ¿no es cierto?, un hecho objetivo que haya producido un quiebre en tu situación previa a nivel afectivo o emocional, por ejemplo, pero sí esta situación organísmica está afectándonos a todos en aspectos que tienen que ver con la cognición, con los estados de gasto energético y con la percepción que el organismo tiene, ¿no es cierto?, de que esa variación en las rutinas además es algo relacionado, ¿no es cierto?, con una carencia o un vacío en muchos casos a nivel emocional que las personas, según sus rasgos de personalidad, también abordan de maneras diferentes. Abordan inconscientemente porque a algunos les da, ¿no es cierto?, por si son más ansiosos, comer algunos cachureos que no deben comer, ¿no es cierto?, porque da un hambre de vacío, y no es chiste porque ese que le llaman craving de piel, echar de menos el tocar a otras personas, pero aspectos inclusive olfativos, ¿ya? No es chiste lo que digo, ¿eh? Lo del olfato es así, sobre todo en etapas sensibles del desarrollo donde hay reestructuraciones del organismo que afectan, ¿no es cierto?, al conectoma.
uno recurre a señales que no son tan conscientes. Estamos hablando adolescencia y primera infancia, son periodos donde el bulbo olfatorio es muy, digamos, necesario para mantener una cierta estabilidad de la noción de mundo, porque mi organismo está cambiando y porque me estoy enfrentando a situaciones que son novedosas y que están reestructurando mi conectoma, voy a decir, a la fuerza, ¿ya? No es algo que uno lo haga a propósito. Si uno se pega un estirón, si hay cambios hormonales, hay una reestructuración del organismo, y cuando el organismo cambia, cambia el conectoma. Y esos procesos de reestructuración, ¿no es cierto?, de la conectividad funcional, justamente cursan con estrés, ¿ya? No es que yo voy a entrar en un colapso nervioso necesariamente, pero es un estrés difuso porque es caos. Y el caos organizacional hace que yo ocupe recursos que podría estar usando en cosas cognitivas de manera consciente, las estoy usando, se está perdiendo energía en este caos y en tratar de reestructurar las cosas que están cursando en este proceso de cambio. Ese es el punto. Entonces, dependiendo de mi rango etario, ¿ya? Es decir, de mi trayectoria, ¿no es cierto?, del desarrollo en este momento, y el tipo de situación de convivencia, el tipo de relaciones familiares, aspectos inclusive que tienen que ver con cuánto uso de esta tecnología yo he tenido previo a entrar a la pandemia y cómo este cambio a lo mejor me afectó o me consolidó ya una pseudoadicción que yo tenía. Sobre todo los adolescentes, en el caso de ustedes, van a ver que hay lo que se llama un desequilibrio dopaminérgico, ¿ya? Y eso hace que el organismo genere una conducta. Sí, ¿quién no me escucha? Señor Susana. Ahora sí. Ahora sí, Ahora Carmen, sí. algo había pasado que no sé. Ahora sí. Yo no puedo dejar nada mudo, ¿eh? Ya. Yo escuché todo el rato. Ya. Ahora sí. Es que lo que me interesa es que haya quedado grabadito, porque si en algún segundo a alguien se le desconectó un fono, va a quedar grabadito, así que lo podemos revisar. Pero porfa, si pasa, me avisan ya. Igual si me caigo, ahí me tienen que mandar al tiro, marco un mensaje porque no se sabe. ¿Ya? Entonces, este craving que yo les decía, esta pálida, ya que en el fondo es extrañar señales, pero quien las extraña es el organismo, no sectores conscientes del cerebro, y ojo con eso, porque hay muchas cosas, esto no es un inconsciente freudiano, de ley, el superyo, no, es una toma de decisiones, ¿no es cierto?, que se hace por los estados del organismo, pero que no son tomas de decisiones conscientes, sino que son decisiones, ¿no es cierto?, de lo que se llama epigenética. En el fondo, las señales del medio le dicen a tus genes que están operando sobre nuestras neuronitas y en otros lugares del organismo, le dicen que hay ciertos cambios medioambientales y pueden sobreexpresarse ciertos genes, ¿no es cierto?, por ejemplo, asociados a la personalidad. Personas que uno sabía que eran medios mal genios se han puesto a un nivel de explosión rápida por la situación que estamos vivenciando, o, ¿no es cierto?, el medio ambiente también puede silenciar cierta expresión genética. Entonces las personas, uno ve que se cursan ¿no es cierto?, situaciones por la pandemia que llevan a exacerbación de características de personalidad, gente que reporta consumo problemático de algunos alimentos y sustancias, no solo sustancias, ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, No. que ver con esto. Ya, wow, ahí. Sí. Ahí se nos fue. Bueno, como les digo acá, no hubieron prioridades y focos de intervención que tuvieran que ver con la minimización de esta secuela. Es decir, lo que ha pasado acá en Chile se ha dejado que pase, en general, ¿ya? Entonces, la situación es que, como no ha habido una política pública de apoyo, por ejemplo, a los colegios, para asumir esta condición de que estamos todos secuelados y que la idea es que si queremos que los colegas se concentren en papeles pedagógicos, debería haber habido un apoyo, digamos, del sistema para eso, y no lo hubo, como si lo hubo, por ejemplo, en otros lugares. Alemania, por ejemplo, ahí yo soy testigo de que muchos
se usó el celular para cosas como cápsulas que se mandaban durante el día para recordar ciertas cosas, para recordar de generar pausas saludables a la gente que estaba trabajando, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con que los dejaban salir a cierto horario, cuidando que si en el barrio había tal cantidad de personas, ordenadamente salieran una cantidad determinada de aforo que se llama los parques, que no hubiera riesgo, pero que continuara haciendo actividad física. Ese tipo de cosas acá no se dio, por lo tanto las secuelas que nosotros tenemos que enfrentar son cosas que realmente la evidencia está mostrando que las van a tener que enfrentar el próximo año, y así la cosa, ¿sí? El foco fue todo esto de sanitizar, ¿no es cierto?, y de ver cuántos niños van a volver, que tampoco está claro cómo se van a reorganizar el aula. En algunos países ya ha habido eso, pero en general, ¿no es cierto?, hoy día los estudios apuntan que la pandemia cumple los requisitos de ser una catástrofe, pero a diferencia de una catástrofe que ocurre en un momento puntual, en que el organismo tiene un desgaste físico puntual, acá han sido dosis crónicas de incrementos, ¿no es cierto?, de el estrés, ¿no es cierto?, y de desequilibrios organísmicos, bioquímicos, ¿no es cierto?, que no se han dado en una ocasión, sino que se han dado durante el tiempo. Y la cronicidad, ¿no es cierto?, hace que, si bien los niveles en muchos casos de el estrés no es algo que uno pudiera dar cuenta, que no es lo mismo que te pase un huracán, una avalancha, un terremoto, un tsunami, o que te asalten, ¿no es cierto?, violentamente, pero que la cronicidad ha cumplido el rol de, ¿no es cierto?, superar los niveles de tolerables para el organismo de estrés, en que lo toleras y puedes volver a una situación que se llama ad integrum, o sea, volver a retomar rápidamente, ¿no es cierto?, la condición que tú tenías antes. Eso no ha pasado por la cronicidad de lo que se ha estado viviendo, ¿sí? Preguntas hasta acá, comentarios, colegas. ¿Alguna pregunta? ¿No? Vale. Bueno, y aparte de eso, sabemos que personas que tenían situaciones previas de lo que se llama, ¿no es cierto?, cursos del desarrollo o situaciones específicas que son neurodivergentes, es decir, alguien que tenía alguna condición específica, ¿no es cierto?, organísmica en general, se han descompensado aún más y están secuelas de haberse interrumpido tratamiento, cuando no había tratamiento pero había una condición previa, se ha descompensado más. Eso es lo que muestra la evidencia, y además todo lo que tiene que ver, que eso ya lo sabemos, desgaste, ¿no es cierto?, de tener que estar en estas condiciones. Ahora nosotros estamos hablando y somos adultos, ¿no es cierto?, que tenemos condiciones de autorregulación emocional y una distribución de la materia blanca diferente a un lolo chico o a un adolescente, ¿no es cierto? Y así todo, muchos de ustedes, ¿no es cierto?, me dirán si les ha pasado, uno echa de menos el aula, echa de menos estar ahí con los chiquillos a tu alrededor, porque es el cerebro en este momento y el organismo en general está sintiendo un peso aún más, ¿no es cierto?, porque señales que nos servían antes para interactuar con los chiquillos las hemos perdido, y a eso se le ha llamado, ¿no es cierto?, una poda perceptual, que es lo que indican los estudios, ¿ya? El hecho de que yo tenga en este momento una poda perceptual por parte de los alumnos y de ustedes también, porque en muchos casos mirar los microgestos de los alumnos, pasar por el lado y oler algo que uno a veces no estaba ni consciente y ibas pasando y como que retrocedías porque algo habías notado, que es algo incluso borroso, pero que tú sabes o te tincó que algo le pasa a ese alumno, o algún movimiento, algo que tú notaste, que tienes que reexplicar algo, o que él, ¿no es cierto?, está teniendo alguna condición, un desborde o algo así. Carecemos de estas señales. Y al carecer de estas señales, nuestro organismo tiene que hacer más esfuerzo para compensar aspectos que nos liberaban en cierta manera, recursos cognitivos, ¿no es cierto?, y que ahora estamos usando más de lo que eran recursos cognitivos, porque estamos tratando de compensar el papel que el organismo en sí mismo, todo, ¿no es cierto?, lo que es el sector ventral del cerebro, donde llegan más directamente las aferencias desde el exterior y que se procesan un poco ahí, luego se comunican hacia áreas más corticales conscientes. Muchas de esas cosas hoy día tienen el peso de que esas
nociones que nos daba el estar con otras personas y hacer estas inferencias de los estados de los demás, en este momento no las estamos teniendo y estamos pensando mucho cómo abordar cosas que antes sentíamos como teníamos que abordarlas. No sé si se entiende lo que estoy tratando de decir, ¿ya? Sentíamos cosas que ahora no podemos sentir. Y eso es un desgaste a nivel cognitivo, porque estamos usando vías cognitivas para solucionar cosas que solucionábamos con vías corporales y emocionales. Ese es el punto. Y eso genera burnout, ¿no es cierto? Genera que estemos, en muchos casos, hay una como molestia de tener que estar así, de no poder estar con los chiquillos y perdernos cosas que sabemos o que nuestro organismo sentía que era importante porque de verdad eran una brújula de los estados emocionales de los alumnos, la interacción directa. Ese es el punto. Eso es la poda perceptual. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? No sé si se entiende, pero esto es súper trascendente. ¿Por qué esta poda perceptual los afecta a ustedes y a los alumnos y la interacción? Entonces, cuando livianamente nos dicen que ahora todo va a ser digital y que vaya va la cosa, no es tan así. Porque hay estados del desarrollo, hay estadios específicos, etapas donde estas cuestiones afectan mucho. Nosotros como adultos, por ejemplo, si tomamos un curso por internet, ¿ya? Por ejemplo, no sé, un máster o un diplomado de ciencia de datos, ¿ya? Que eso está muy de moda. Ese tipo de cosas no es tanta la afección que nos produce, primero, porque las vías son plenamente cognitivas en gran medida, y segundo, porque ustedes son adultos. Lo están haciendo a propósito, tienen una finalidad ya cursada, es decir, ustedes tienen una meta, funciones ejecutivas desarrolladas por su rango etario, digamos, pero los chiquillos no tienen aún consolidadas, ¿no es cierto?, las conexiones para los sectores corticales que nos permiten regularnos, guardar energía para ciertas cosas, perseverar, tener tolerancia a la frustración, una motivación intrínseca. Eso todavía no está desarrollado. Por lo tanto, necesitan señales del medio ambiente que los ayudan, ¿no es cierto?, a mantener inclusive los tiempos de atención y concentración y a comprender mejor las cosas conceptuales que estamos abordando en el aula. Eso se llama embodiment, que también vamos a profundizar en alguna cápsula, pero en el fondo es lo que nos dice que es el organismo el que aprende en general, que nosotros nos sincronizamos con las otras personas. Incluso podemos medir con la electroencefalografía en un aula. De hecho, ya hay estudios de eso. Yo igual he estado trabajando en eso, conectividad funcional en ansiedad matemática es lo que he estado viendo yo, pero hay estudios en general que muestran que lo que le pasa al organismo del profe y a los de los alumnos afectan, ¿no es cierto?, la dinámica de aula y las posibilidades, ¿no es cierto?, de poder más rápidamente comprender ciertas cosas, porque sincronizamos nuestros estados organísmicos y sincronizamos, ¿no es cierto?, tenemos sincronías neurales, ¿ya?, la construcción de este conectoma. Y eso ahora no está. En esta condición no está, ¿ya? Y sobre todo en etapas sensibles del desarrollo, esas otras cosas que aquí no están son necesarias, ¿no es cierto?, porque el organismo está cambiando, el de los alumnos, y porque están teniendo reestructuraciones en la conectividad funcional. Y esas señales del organismo de los otros y del profesor, que no las tienen ahora, eran lo que hacía que ayudara a bajar los niveles de caos y se pudiera gastar energía en aspectos más cognitivos y no en esta cosa emocional difusa que los está rodeando. Además de que ellos ya a la edad de adolescencia comprenden, no acabadamente, pero sí comprenden cosas que los niños más pequeños no, que era lo que hablábamos al principio antes de empezar esta clase, una colega, estuvimos hablando de las presentaciones de los chiquillos en el congreso ferial y del desplante de los más chicos y de que los más grandes a veces se ponen más nerviosos. Y eso se da porque hay una conectividad funcional distinta entre los niños chiquitos y los lolos, ¿ya? Entonces, esto, ¿no es cierto?, de que estamos teniendo condiciones que afectan al organismo, ¿no es cierto?, condiciones de perder ritmos, condiciones de perder ciclos, condiciones de que se nos altere, ¿no es cierto?, la manera en que el organismo organizaba hasta cómo gastar la energía, eso son parte de las secuelas multidimensionales de la pandemia que aparecen como universales, es decir, a todos nos afecta. La diferencia es en qué condiciones yo entré a cursar esa pandemia. Los estudios muestran que, lamentablemente, ¿no es cierto?,
en muchos casos, cuando hay antecedentes, ¿no es cierto?, de disfuncionalidades familiares, pobreza multidimensional, ¿no es cierto?, derechamente maltrato, negligencia, los chiquillos que tienen esos antecedentes se están secuelando más, ¿ya? Van a salir peor de esta pandemia. Y es súper triste pensar en eso, pero es real y eso es lo que los estudios muestran, y hoy día justamente con la liberación de algunos estudios que ya son de aquí, intrínsecos de acá de Chile, se confirma que también está pasando esa situación. Lo que se ve es que, ¿no es cierto?, estos estudios, Horesh y Brown, que hicieron un estudio que más o menos en mayo ya estaba liberadas las consecuencias que habían tenido países en Europa, mostraron precisamente que, ¿no es cierto?, se había producido una situación en muchos casos similar a lo que ocurre cuando hay estrés postraumático, sin haber habido una causalidad objetiva más que esta situación difusa del coronavirus. Estamos hablando de gente que no se le murió ningún familiar directo ni que se vio afectado en su trabajo, ya tienen secuelas por lo que estamos, ¿no es cierto? Perdón, voy a mirar un chat porque la colega, están avisando que hay una persona en sala de espera, Marco. Claro, porque las personas, ¿no es cierto?, estamos teniendo estas situaciones que estábamos conversando, desajustes generales, pero además de eso, las personas que además, ¿no es cierto?, han experimentado cosas específicas, ¿no es cierto?, son las que están recibiendo o se están viendo afectadas, ¿no es cierto?, con mayor intensidad por esta situación que hemos cursado todos, ¿ya? Esa es la cuestión. Entonces se han generado estos planes de acción basándose en la noción de que esto es una catástrofe que ha cursado como tal por la cronicidad, tercero porque hay inequidad en muchos casos en la entrada a esta situación de pandemia y por lo tanto la manera en que van a salir las personas de esta situación cuando salgamos, que eso también es incierto, va a ser diferente porque hay gente que se afectó más. Personas que ya tenían condiciones neurodivergentes van a llegar más secueladas en muchos casos o más descompensadas, ¿no es cierto? Y se sabe que en países con colchones, socioeconómicos mejores que Latinoamérica, se estima que las secuelas van a durar 2 años aproximadamente, ¿ya? Acá, en el mejor de los casos, va a ser similar, ¿no es cierto? Y sabemos que las personas que van a tener situaciones socioeconómicas difíciles, porque eso es real y eso no es neurociencia, es una estimación que hace el Banco Mundial, ¿no es cierto? Y el BID también acá en Latinoamérica muestra que justamente cuando hay peor estatus socioeconómico y carencia de oportunidades, digamos, las situaciones del nivel en que uno va a cursar la pandemia en cuanto a secuelas va a ser, cómo se cursó la secuela, afecta más y las secuelas son más, tienen un nivel más significativo, lamentablemente. ¿Ya? Ese es el punto. Bueno, y también se han hecho comparaciones con catástrofes previas, digamos, como ustedes se acordarán, el Katrina, ¿no es cierto?, hubo otras situaciones que han pasado, que en Estados Unidos se han estudiado, por ejemplo, relativas a algo puntual que produce esta secuela. Aquí dice, cuando habla de secuelas de 2 años, ¿a qué se refiere? Nivel psicológico, económico, me refiero a nivel organísmico, ¿ya? Porque esto de separar lo psicológico de lo fisiológico en neurociencias no lo vemos como algo adecuado, porque tú no puedes, y perdón, lo digo como sarcasmo, que a veces la gente dice, mentalízate, decrétalo. No sé si han escuchado que a veces la gente dice así, una cosa casi un poco, no sé, esotérica o supersticiosa, pero hoy día sabemos que el organismo es el que se afecta y uno puede llegar a expresar lo que llega a darse cuenta que le pasó a su organismo, y eso se llama bienestar subjetivo ahora, ¿ya? Porque en el fondo es que también me siento yo, y eso depende, ¿no es cierto?, de factores de la trayectoria previa del desarrollo, ¿no es cierto?, cómo, en qué condiciones yo entré a esta situación de pandemia, qué se afectó mi organismo, y que voy a salir de esta pandemia, y cuáles van a ser esas secuelas basándose en los criterios de la cantidad de recursos que yo tenía, económicos, ¿no es cierto?, evidentemente, pero esto afecta a niveles organísmicos, maneras de, ¿no es cierto?, poder procesar una situación, ese es el punto, y que nosotros hoy día tenemos
dificultad en general en Latinoamérica de equidad de oportunidad, y sabemos que por lo tanto no, en general se están produciendo cosas que afectan a más cantidad de personas que la que, por ejemplo, se han producido en Europa, y que están, ejemplos más extremos, campos de refugiados, gente así que, ¿no es cierto?, ha tenido bastantes, ya se han observado secuelas que se tienen que tratar a nivel psiquiátrico en muchos casos, y también médico, porque, por ejemplo, hay muchas enfermedades que ellos tenían, o desnutrición severa, etcétera, que esperemos que acá en Chile no sea tanto, pero a la pregunta que se hizo nivel psicológico o económico, la respuesta es: lo económico, lo social afecta al organismo, y ese organismo que se ve afectado, ¿no es cierto?, genera patrones de desregulación que afectan la conducta, y en muchos casos declarativamente yo puedo llegar a decir que me siento afectada en cuanto a mi bienestar subjetivo, es decir, la percepción que yo tengo de lo que me está pasando, ¿no es cierto?, que en muchos casos es una percepción que tiene filtros, ¿no es cierto?, o puntos ciegos, que hay un otro que se da cuenta de muchas cosas que me están pasando y que yo no me he dado cuenta que me pasan. No sé si se entiende a la pregunta que hizo Viviana. Sí, ahora la veo en el chat que la hizo. ¿Sí? ¿Preguntas, chiquillos, comentarios hasta por aquí? Carmen, un alcance no pregunta. Dime. Que tú estás como hospedadora en este minuto, entonces te está llegando a ti una solicitud de ingreso. No veo, a ver, view dice. Ya, perdón. A ver, yo no sé, admit all. Ya, admitámoslos. Exacto, eso. Ok, admitir a todo el mundo. Creo que estamos. Tú corrígeme si quedó alguien fuera, porfa, me avisas, porque yo generalmente no hago esta parte, entonces no. Supongo que entraron. Ahora dice que hay 23 participantes. Exactamente. Ya ingresaron Ya, me las personas. avisas si hay que hacer algo de nuevo, ¿ya? Por favor. Okay. Gracias, Marco. Ya. ¿Preguntas? No sé si nos perdimos en qué íbamos. Entonces estábamos hablando de, ¿no es cierto?, secuelas organísmicas, lo que es el bienestar subjetivo, eso decíamos, ¿no es cierto? Y en muchos casos, sobre todo en niños y en adolescentes, que son estas etapas sensibles del desarrollo. Antes se le decían periodos críticos, vamos a hacer una cápsula de eso también, de los neuromitos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo que antes se creía, y que hoy día, con el avance de toda la evidencia que tenemos, no hay ciertas cosas que todavía se dicen acá en Chile que no son, o en Latinoamérica en general, que no son las más adecuadas en base a la evidencia, como que existían periodos críticos del desarrollo donde yo, pasado un cierto periodo, tenía secuelas para toda la vida y no podía modificarme. Afortunadamente somos bastante más neuroplásticos de lo que se pensaba hasta hace unos años, y existen estos periodos sensibles del desarrollo, ¿no es cierto?, como en el caso de la adolescencia y la primera infancia, inicio de la etapa escolar, que son, ¿no es cierto?, periodos de reestructuración organísmica general, pero que si hay dificultades y problemas, las secuelas son más grandes, pero se pueden intervenir, inclusive posteriormente. Ese es el cambio en la visión de lo que eran periodos críticos. Te pasó algo en tal etapa y es malo para el resto de tu vida y no se puede modificar. Afortunadamente, hoy día sabemos que no hay un problema biológico de base que impida una neuroplasticidad, una modificación posterior, que generalmente es falta de oportunidades sociales. ¿Ya? Dentro de todo eso, una buena noticia, lo que tenemos que hacer es pensar en el sistema que queremos construir y no en una imposibilidad biológica, porque no existe. ¿Ya? Eso es bueno, en general. ¿Ya? Esa es la cosa. ¿Preguntas? Los que tengan algún comentario, interrumpa nomás, prenda su micrófono y hable, y yo lo escucho feliz, porque a rato esta cosa no se ve lo que ustedes dicen por el chat, y de repente veo que pestañea por ahí una cosita de color naranjo. ¿Ya? Así que les pido si hay por ahí alguna cosa. Yo quería, preguntarle algo. Como usted dice, entonces nos vamos a poder recuperar de esta poda que usted dice, que todos hemos sufrido, y como el cerebro es plástico y se puede ir recuperando, ¿se puede recuperar fácilmente, o nos va a costar mucho más tiempo para el próximo año? Porque, por ejemplo, los estudiantes antes tenían clases más largas. Tú eres una chiquilla joven que no tiene, por ejemplo,
daño acumulativo, espero que no sea muy buena para jugar video o no, en la noche. Ahora están sonados porque yo sé que el sistema lo ha chicoteado, y ustedes, lo digo porque yo hablo con colegas de Arica, Punta Arenas, literalmente gente que me llama, hemos hecho muchos seminarios online así de buena onda, con grupos de gente que me dice, profe, conversemos tal cuestión. Y la gente me pone hasta grabaciones de los chiquillos, o me cuentan, mire, profe, me llegó una tarea de sexto básico a las 3:20 de la mañana, me llegaron 5 tareas a las 2 de la mañana, o yo logré poner la cabeza en la almohada a las 3, destruida y no me pude dormir. Esas cosas están pasando en los colegios ahora, en este momento. Ahora, si tú condicionas eso a que una persona afortunadamente no tuvo maltrato, no está teniendo dramas graves en su casa, ¿no es cierto? Y además, como tú eres una Lola joven, ¿no es cierto?, que no tiene una acumulación todavía de toxina en su beta-amiloide y proteínas tau, que vamos a ver que eso nos pasa cuando no tenemos buenos cursos del sueño, tú tienes mayores probabilidades de recuperarte más rápido, ¿ya? Ahora, si uno cambia sus rutinas, está consciente de eso y trata de hacer algo, obviamente va a secuelarse menos, pero además de eso hay que tener consciente que hay cuestiones que se van a demorar, sobre todo en sistemas como el chileno, donde no hay una intervención de apoyo a la faena docente para abordar estas cosas y dejarlos que hagan clase en paz y lo menos secuelados posible. Ese es el punto, eso no se abordó. Yo he hecho seminarios desde mayo de este año diciendo lo mismo y tratando que las autoridades generen un plan, ¿no es cierto?, de abordaje en las escuelas multidimensionales que incluya cuidado para el profesor, y se han sacado esas bitácoras, ¿no es cierto?, basadas en psicología positiva, que es un neuromito, porque esta cuestión de que autocuidado, es decir, esto es una visión individualista del mundo, que es arréglatelas, en tu responsabilidad está cursar la pandemia lo mejor posible. Y eso no es factible porque tiene que ver con oportunidades. Somos una sociedad donde nos construimos entre todos, porque mi conectoma se afecta por tu conectoma, porque en la interrelación surge la conciencia, porque alguien me crió, porque tengo que tener afecto de alguien en mi vida. Si no, mi construcción conectomática va a ser diferente. Pero si tú lo ves desde un punto individualista, de esto de autocuidado, o piensa positivo, ¿no es cierto? Y con eso se te va a arreglar la vida. En vez de modificar estructuralmente ciertas situaciones de inequidad del sistema, tú estás diciendo una mentira porque el organismo se va a ver afectado. No sé si te estoy contestando, pero en el caso tuyo, Paulina, por ejemplo, tú tienes mayores probabilidades de recuperarte más rápido, por ejemplo, que una persona de 60 años que se amanezca mucho o tenga trastornos del sueño, por ejemplo, o una persona que era ya antes más sedentaria o tenía una condición de patología de base. Ahora, si tú no te enfermaste de coronavirus, ¿no es cierto?, va a tener mayor probabilidad que un lolo de tu misma edad que fue asintomático, pero que cursó coronavirus sin darse cuenta, porque los estudios están mostrando que es lo que le llaman ahora la neblina cognitiva, que esas son cifras aún negras o grises en Europa, porque ya lo están investigando, que muchos de ustedes, o muchos de nosotros quizás, ya están teniendo cosas como, tuvieron cursos de pérdida del olor que casi no se notó, le dio unos días como diarrea y como que no se notó, ¿me entiendes? Serán los nervios, dice la gente, y secuelas, taquicardia, chuta, es que ando ansioso, ¿entiendes? Sobreconsumo de café y yo lo atribuyo a la taquicardia a eso, pero me vi afectado por coronavirus y tengo secuelas fisiológicas post-coronavirus, pero que cursé, digamos, no sé si me entienden, no caché que tuve coronavirus, y la gente va a tener secuelas cognitivas, y estamos hablando de adolescentes y gente joven como tú, que fueron asintomáticos y que hoy día se está viendo secuelas de trastorno del sueño, dificultades para concentrarse o bajones anímicos que no son atribuibles a nada, ya habiendo terminado la reclusión. O sea, estoy hablando de países europeos donde ya tú podís salir a un restaurante y comer y ver a tu amigo, ¿no es cierto?, y comerte un helado en verano, porque ellos están ahora empezando el otoño, y esa gente, los estudios muestran que tuvieron bajones porque sí tuvieron coronavirus y no se dieron cuenta. Esa es una cifra negra en Chile todavía, y muchos alumnos a lo mejor, o familias donde pasó algo que no se cachó que pasó, porque a lo mejor el papá quedó sin pega, y eso fue el centro del estrés al que se le atribuyó todo. No sabemos, en ese sentido, si hay una cifra negra acá en Chile, y eso, ¿cuánto se va a tardar en recuperar? Eso también es un enigma todavía. Lo otro es una descompensación por haber estado en estas condiciones.
sin que te hayas enfermado. Ahora, si te enfermaste asintomático, ahí hay una cifra negra que hay que abordar. No sé si te estoy contestando, disculpa, Paulina. No, sí, súper bien, porque igual va a depender también de todo lo que haya pasado del alumno o la persona en este caso, si se ha afectado o no, y también de la edad, como decía. Claro. Y las condiciones previas al curso de la pandemia. Los contextos vulnerables, como le dicen acá en Chile, a la pobreza multidimensional, son especialmente dificultosos para la recuperación. ¿Me entiendes? Porque se cursó la pandemia con menos herramientas emocionales y fisiológicas, ¿ya? Y ese es el punto que también es parte de lo que te decía al principio, lo que les decía de los cribados, que es lo que estamos viendo. Estas listas de qué me pudo haber pasado, y que si me pasó esto que tiene más peso, o me pasaron estos dos que son más pequeños, yo tengo un curso diferente en cuanto a qué secuelas voy a tener. Y eso lo vamos a ver de manera práctica con un listadito que vamos a ir revisando, y eso en 2 clases más. O sea, sí, 2. Eso. Carmen, ¿Alguna otra te consulta, Carmen, consultan por el chat, ¿a qué te refieres con pobreza multidimensional? A propósito del eufemismo de vulnerabilidad. Ah, claro, claro. Ya, yo les voy a subir también, Marco, acuérdate, unos artículos donde está eso dicho, ¿ya? Pero en el fondo la pobreza multidimensional es una situación donde hay carencias que tienen que ver con niveles familiares, ¿no es cierto?, transgeneracionales de dificultades socioeconómicas, incertidumbre permanente o precariedad en el trabajo de manera permanente, ¿no es cierto?, situaciones que tienen que ver con afecciones de la alimentación, ya sea por desnutrición o por obesidad, porque en ambos casos es una nutrición no adecuada, y lo que tiene que ver con dificultades para la mentalización. Eso, ¿qué es mentalización? En el fondo es que yo tuve opciones en la vida de que alguien me ayudara a comprender cosas que me pasan a nivel fisiológico y a poder nombrarlas y reflexionar acerca de eso, ¿ya? Lo que se ve en pobreza multidimensional es que la gente, el CEPE de la Universidad de Chile, voy a decir eso, de la Católica, perdón, esto es una cifra chilena, la voy a decir, 25.000 palabras de diferencia tiene un niño a los 4 años entre sectores vulnerables de acá en Chile y una persona que no está en un sector vulnerable, y es, como dicen aquí también, ese eufemismo, clase media. Es decir, que no es una pobreza multidimensional, ¿ya? Puede haber pobreza, pero como no es multidimensional, sino que estamos hablando que el concepto de vivir endeudado y de estar a una enfermedad catastrófica de la pobreza extrema, eso acá en Chile le dicen clase media, ¿ya? Perdón, pero es que si uno lo compara con estadísticas internacionales, entonces, claro, las personas que son de clase media tienen más herramientas, más relaciones sociales funcionales, ¿no es cierto? Tienen mayores capacidades para poder mentalizar algo y darse cuenta que les está pasando antes. De hecho, por ejemplo, personas que, no sé, han tenido vidas difíciles, tienen umbrales de dolor diferentes, por lo tanto una enfermedad no cachan hasta que ya es muy tarde, porque como están acostumbrados a tener dolores difusos o cansancio, gente que ha trabajado en la feria desde muy chiquitito, personas cargadores, este tipo de personas cursan enfermedades más catastróficamente, por ejemplo, que es lo que muestra la estadística, que una persona que ha tenido, no ha tenido trabajo infantil, ¿no es cierto?, ha tenido alguien en su vida que lo haya cuidado, y no que ha tenido muchos cambios en cuanto a afectos, que no ha tenido maltrato ni ha tenido negligencia. Si tú no has tenido esos factores, vas a salir más rápido de la secuela, a eso me refiero, y cuando sí lo has tenido, ese es el perfil de lo que se llama pobreza multidimensional, porque hay un empobrecimiento multidimensional, no es plata nomás, ¿ya? En muchos casos incluso puede haber una pobreza multidimensional con una situación económica más o menos estable, pero con disfuncionalidades familiares y problemas de apego seguro. No sé si se entiende si ahora se cachó. No sé quién preguntó, pero que me diga si se entendió o todavía, ¿sí? Eso es pobreza multidimensional. Francisco, no es plata. Yo pregunté, profesora. Dime nomás, colega, diga nomás. Sí. Yo pregunté, que me llamó la atención el término, lo relacioné a la falta también de movilidad social. Claro, pues por eso dije transgeneracional. Sí, muchas gracias. Quedó más o menos, pero igual lo vamos a abordar después y vamos a subir unos artículos de eso, ¿ya? Ese es el punto. Pero lo digo porque acá en Chile generalmente la gente
no sé, como que le hace el quite a hablar de esos temas por una cosa de corrección de auto, no sé cómo decirlo, para no deprimirse tanto, o porque es políticamente incorrecto admitir que hay pobreza multidimensional en el país. Ese es el punto, ¿ya? Pero estas son cosas no políticas, esto es evidencia científica, ese es el punto, ¿ya? Entonces, lo que decíamos, la pobreza multidimensional es el peor predictor de cómo vamos a salir de la pandemia, además de cosas como estrés previo acumulativo o etapas del desarrollo posteriores a los 65 años que hayan cursado con dificultades previas, ¿ya? Por eso te decía yo, ese es el punto. Tú posiblemente estás en el mejor de los casos. Ahora, si estamos en la cifra negra de esta pandemia, este COVID que se haya cursado sintomáticamente, entre comillas, porque no hubo fiebre y no fui a parar al hospital, pero me pasaron cosas que yo no capté a nivel perceptual porque estaba enfocado en otras situaciones, esas cifras se están viendo ahora meses después, porque incluso se dice las taquicardias empiezan más o menos a los 3-4 meses, empiezan a tener problemas de ese tipo, y lo que tiene que ver con la neblina cognitiva, que se está viendo ahora, por ejemplo, en adolescentes allá en Europa. ¿Ya? Ese es el punto. ¿Ya? Ahí está. Sí. Bueno, esto que estoy diciendo justamente son cosas que se han hecho estos estudios estos meses, que yo se los voy a mandar. Estos son extractos, nada de esto se me ha ocurrido a mí, lamentablemente. Son evidencias de estudios que han hecho otras personas. El otro de la Chile, ese sí se ha hecho acá, ¿ya? Pero estas cosas que estábamos diciendo justamente tienen que ver con el punto de qué nos pasa en esta pandemia, depende de las condiciones que entramos previamente. Esa es la cuestión. ¿Ya? Entonces las conclusiones recientes son que, ¿no es cierto?, la presencialidad insustituible por esto de la poda perceptual que hablábamos, sobre todo en etapas sensibles del desarrollo, ¿no es cierto?, muchos problemas que tienen que ver con la evaluación se continúan discutiendo. Ese no es mi tema, pero lo pongo porque estas son las conclusiones de los estudios, ¿no es cierto?, y tiene que ver con que de alguna manera debería haberse hecho un plan de abordaje de estas secuelas durante la pandemia y no después, para que se hubieran minimizado, y no se hizo, ¿ya? Esta entonces nueva forma de enseñar que se supone, ¿no es cierto?, que se ha dado, bueno, ustedes han visto, no es, también volvemos con la inequidad, le insisto que esta no es una cuestión política, de evidencia y estadística, no es lo mismo cursar, ¿no es cierto?, el cambio de las actividades presenciales a no presenciales en un campamento, o con una excelente conectividad funcional, pero con nadie que te apoye en la casa. No es lo mismo tener una casa súper chica, donde tú abres la boca y se escucha al lado que la gente está en el baño haciendo pipí mientras tú hablas, no es chiste, ese tipo de cosas, o que te salten los animalitos encima, y que eso te estrese, y que retes a tu lolo chico por cosas que antes tú decías, mira cómo juega con el gatito, venga con el gatito, y ahora, de la nada, a esa mente que no entiende por qué, tu cuerpo huele a que le disgusta que estés ahí, y esto le está afectando, porque hay un olor en la casa, no es una metáfora lo que estoy diciendo, hay un olor en la casa que huele a estrés, porque tu organismo cambia cuando tenemos niveles altos, por ejemplo, de catecolamina. Eso también lo vamos a profundizar después, pero en el fondo, el ambiente de estrés es diferente al ambiente normal que teníamos antes, inclusive no viendo disfuncionalidades familiares previas. Ese es el punto. Entonces, esta nueva forma de enseñar y forma de aprender, es ingenuo ver que solamente por cambiar de computador a presencial, o que es una queja, así como que, los profes dicen eso porque no saben usar bien los medios digitales. No, aquí hay un craving organísmico, hay una poda perceptual, y hay una pálida de afecto directo y de las señales que mantenían funcionando el sistema educativo, que eran más allá de lo verbalizado o de, ¿no es cierto?, ver una PowerPoint, era la relación humana que ahora se ha visto afectada y que afecta al organismo. Eso es real. Eso es lo que muestran los estudios, y no ahora nomás, porque hay estudios que se han hecho, por ejemplo, en niños que han estado en campos de refugiados, o que han estado en medio de Bosnia-Herzegovina con las guerras, etcétera. Hay estudios antiguos ya, digamos, en neurociencias que muestran las secuelas de eso, y que ahora en pandemia se han encontrado cosas similares por la variable esta de que estamos aislados, ¿ya? Estas son estadísticas de acá de Chile también, ¿no es cierto? Ahora, ojo, porque esto es de agosto, las cosas se han profundizado en las problemáticas ahora, estamos en noviembre,
¿no es cierto? Lo mismo con ustedes ha pasado, hay ya estadísticas de la Universidad Católica y de la Chile que han dado cuenta de esto, también de algunos consultorios y algunas, ¿no es cierto?, encuestas que se han hecho online. Yo les voy a dejar puesto, acuérdense, para leer, así que ahí lo vamos a poder ver con calma, ¿no es cierto? Esto que tiene que ver también con que uno está pensando en ciertas cosas que uno en el aula fluían naturalmente y que esas te afectan en este momento porque no puedes relacionarte como era antes. Tu organismo extraña esto y de manera objetiva nosotros reaccionábamos de una manera diferente con los chiquillos y era un peso menor estar en directo con los chicos, poder responder una duda en el momento, o que tu cara le clarificara algo, o que tu estado fisiológico oliera a algo, no es chiste, a tener la certidumbre de que esto que te estoy explicando o esto que estaba haciendo, que estás realizando, es lo que tienes que realizar. Mi organismo le da esa señal al chiquillo y ahora eso no se está dando, ¿ya? Eso es lo que les digo que es embodiment. Las relaciones directas entre las personas producen sincronías neurales y apoyan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Eso es así, ¿ya? Ese es el punto, ¿ya? Bueno, ahí yo les dejo. Acá en Chile hay, digamos, neurociencias cognitivas no hay mucho porque lo que hay es medio, no es real, digamos, mucho lo que hay, pero sí en el ámbito biomédico hay hartos estudios, lo que hablábamos, ¿no es cierto?, que se han hecho estas mediciones de los niveles de estrés, ¿no es cierto?, y cómo deberíamos estar interviniendo para que esto no se circulara de esa manera. Entonces, cosas específicas. Los trastornos de sueño que se han producido por las carencias de estos ritmos biológicos ajustados a rutinas, una de las secuelas que se ha dado, ¿no es cierto?, es que se han producido alteraciones en los patrones de sueño. Una de las cuestiones que hoy día sabemos con claridad, y no es de ahora nomás, sino que son estudios de 15 años, ¿no es cierto?, de entender para qué dormimos, es que justamente el laboratorio de Tononi, está la Chera Chirelli, que incluso ha venido a Chile, y se lo pongo porque está en castellano este pequeño reportaje. Los trastornos de sueño son muy graves, están asociados directamente al deterioro neural, eso es así también, ¿no es cierto? Hoy día sabemos que el Alzheimer, ¿no es cierto?, y las demencias frontotemporales están asociadas a la acumulación, por un lado, de las proteínas beta-amiloide y por el otro de las tau, que cursan, ¿no es cierto?, una situación de acumulación cuando tenemos trastorno de sueño, porque durante el sueño uno, ¿no es cierto?, limpia el cerebro y lo limpia de varias cosas, ¿no es cierto?, de los desechos metabólicos de las propias celulitas, los astrocitos que, ¿no es cierto?, ayudan a reparar y nutrir a las neuronas, porque tenemos glía, no solo neuronas hay aquí, ¿no es cierto? El glía, en el caso de los astrocitos, funciona solamente durante el periodo de sueño reparador, que se ve alterado por las condiciones que estamos viviendo ahora. Cuando uno está en la etapa de vigilia, en este momento se están generando espinas dendríticas. Cuando una información pasa a un canal perceptual, genera un cambio fisiológico en las neuronas, donde salen esos brotecitos que se ven ahí, esa es una dendrita. Si esta es una neurona, aquí axón, ¿no es cierto?, el núcleo, en las dendritas salen esas protusiones que se llaman espinas dendríticas, donde además hay, ¿no es cierto?, se ubican botones sinápticos, salen cuando un estímulo pasa un umbral perceptual, ¿ya? Cuando ingresa información. Ahora, eso, ¿no es cierto?, obviamente, cuando las condiciones en que se produce ese fenómeno no son ni emocionalmente significativas ni perceptualmente congruentes, que son las dos condiciones que se necesitan para aprender, ese es el punto, que también lo vamos a profundizar de él, pero esas son las dos condiciones, ¿ya? Cuando esas condiciones no se dan, por ejemplo, no sé, voy por la calle y pasa un camión fuerte, o voy en la micro y se escucha música a todo chancho y yo no estoy ni ahí con esa música, para mí no es algo emocionalmente significativo, ¿ya? Pero genera un cambio a nivel neural porque es una información que yo percibí, ¿se entiende? Percibir o entrar información no es sinónimo de aprendizaje, puede llevar a caos informacional. Está usando recursos y espacio que yo debería dejar para aprender lo que quiero aprender, y por eso se producen estos mecanismos de sacarlo de ahí. Perdemos conexiones sinápticas durante la noche, limpiamos el cerebro de las toxinas propias del metabolismo, de parte de desechos relativos a la comunicación neural, caen estas espinitas dendríticas, hay una lisis, ¿no es cierto?, de estas espinitas dendríticas. Ese reseteo nocturno, si se pierde,
lleva a cursos de deterioro neural. Y en el caso de personas jóvenes, ¿no es cierto?, todavía no está esa situación de secuela, pero sí esta, ¿no es cierto?, situación de un proceso de inflamación, inflamatorio. Una de las cosas peores que le pasan al organismo en general es el proceso inflamatorio. De hecho, la gente que ha cursado peor el coronavirus es cuando tienen las tormentas de citoquina, porque justamente tienen proceso inflamatorio, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Yo debo dormir bien, y para poder dormir bien tengo que tener condiciones de higiene del sueño, y esas no las estamos teniendo. ¿Por qué pasamos en esto ahora? Porque hemos perdido los ritmos que les decían a tus relojes internos que había que irse a dormir, que produjera melatonina, que echara a andar los mecanismos de limpieza. Al haber perdido eso, yo duermo, pero no limpio. Yo duermo, pero no descanso, y andamos permanentemente afectados, además de tener un medio, ¿no es cierto?, lo que veíamos delante, rodeado de estrés, información, noticias falsas, urgencia, que salió el ministro, que nos dice una orden de arriba, pero no era, y después otra cosa. Además de eso, que está produciendo el almacenamiento, ¿no es cierto?, de esta información caótica, no se está eliminando. Y eso es un desgaste para el organismo. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahora? Ese es el punto de lo que estamos diciendo. El sueño es vital. Si yo no tengo un buen dormir, tengo problemas graves. Ese es el punto, ¿ya? Antes eso solo dependía de que yo fuera una persona ordenada, que tuviera ciertos buenos hábitos, que en contextos, ¿no es cierto?, de estrés multidimensional, ¿no es cierto?, en este momento no se está dando. Porque si yo tenía buenos hábitos, ahora no puedo seguir con mi vida habitual. Entonces ya me estoy viendo afectada. Obviamente que si tenía buenos hábitos, voy a salir de esta más fácil. Ese es el punto, cuando los pueda retomar. Durante la noche tenemos pérdida de espinitas dendríticas, ¿no es cierto?, refinamiento sináptico, poda sináptica. Abajo sale una persona durmiendo, ¿no es cierto?, y hay un líquido cefalorraquídeo que se produce incremento, un proceso inflamatorio primero, transitorio, se limpia el cerebrito, todas estas cosas, y se va. De hecho, hay unos exámenes ahora que nos permiten ver si estamos eliminando proteínas beta-amiloide y tau, y son predictores incluso ciertas, ¿cómo se llama?, niveles de no eliminación, son predictores 15 años antes de que uno va a tener Alzheimer o demencia frontotemporal. En eso están ahora la gente del ámbito biomédico. De hecho, están haciendo eso ahora, refinando exámenes ya que se puedan usar a nivel clínico, porque a veces uno hace cosas en laboratorio, pero para que llegue al clínico se demora, y también la FDA, que es una agencia en Estados Unidos que te tiene que dar la pasada para que tú vendas ciertos medicamentos o hagas ciertos procedimientos. En eso está ahora, pero sí a nivel de laboratorio, no solo en modelo animal, sino con personas, estamos viendo que esta cuestión es así. Yo debo dormir para conservar mis recursos neurocognitivos, ¿ya? Y el no dormir bien es un factor, no es predictor, es un factor causal del deterioro neural, ¿ya?, que obviamente son procesos acumulativos, ¿ya? Entonces, para que ustedes pues lo vean con calma, estos son extractos de la revista Science, la Scientific American, son papers que también vamos a subir, al que los quiera leer con más calma. Durante la noche se producen estos procesos que yo les decía, poda, pérdida sináptica, pérdida de botones sinápticos, pérdida de espinitas dendríticas, limpieza general del cerebro, ¿no es cierto? Se pierden estas espinitas dendríticas y hay fotos de barrido electrónico y también reproducciones en 3D. Aquí hay, ¿no es cierto?, cómo surge una espinita dendrítica por transcripción de proteínas, cuando, ¿no es cierto?, se pasa un umbral perceptual, ¿no es cierto?, se producen estas modificaciones y salen espinitas dendríticas, ¿no es cierto?, en nuestro cerebro, los subproductos de la comunicación neural, el papel que juegan los astrocitos. Ahí dice el dormir, ¿es el ama de llaves del cerebro? Sí, sí lo es. Estudios del 2013, ustedes ven que desde ese momento, desde esa época, que se empezó a sospechar de esta situación y ahora ya está confirmado, los 2 ratoncitos que salen ahí, justamente uno se le ha hecho que no duerman, no se le ha dejado dormir y se ven los efectos, y ahora en las personas también se hacen estas mediciones bioquímicas, incluso antes estaba el líquido cefalorraquídeo, ahora son análisis sanguíneos, ¿no es cierto?, para ver si se están eliminando nuestras sustancias, y los astrocitos que le hacen nanaya, las neuronitas, hacen su pega solamente durante el sueño reparado, y eso es lo que nos está pasando ahora, ¿ya? Y el profe Massa, que habló ayer en la feria, él, un hombre iluminado, los astrónomos descubrieron hace muchos años el problema de la contaminación lumínica, porque ellos le adaptaban para ver el cielo, pero en biología uno se ha dado cuenta también que nos afecta a nivel, las luces artificiales son fatales
para el bienestar del cerebro y que los cambios de los horarios, por ejemplo, nos afectan a las personas mayores y a los niños también, ¿ya? Entonces, periodo sensible, término de la primera infancia y inicio del colegio, digamos, y la etapa de pubertad y adolescencia, donde vienen estas reestructuraciones de la conectividad funcional. Estas cosas desajustan aún más la situación que está cursando el organismo. Y ahí dice, dormir mal aumenta el riesgo de Alzheimer. Ese es un estudio del 2015 de acá de los colegas de Argentina, de INECO. Hoy día sabemos, no es que aumenta, es causal de, ¿ya? Y todas estas otras cosas que también nos hablan justamente de esta luz azul blanquecina o luz fría, ¿no es cierto?, que producen estos trastornos del sueño, especialmente para los lolos, ¿ya? Ustedes que son colegas de enseñanza media, es una etapa crucial, ¿ya? Es una etapa crucial donde no deberían estar usando todo el santo día y parte de la noche. Así es la cosa, ¿se fijan? Además de lo que hablábamos de, no lo hemos visto, la homeostasis dopaminérgica, que es lo que hace que cuando se pierde, tu organismo se vuelve adicto. ¿Adicto a qué? A lo que haya. ¿Me entiendes? Si hay riesgo social alrededor tuyo, caerás en ciertas situaciones, si no comerás en exceso, ¿no es cierto? O estarás pegado al celular. Y eso se genera por la pérdida de estos factores, ¿no es cierto?, que nos dan esta estabilidad, estas señales y las rutinas, que uno alega tanto, ¡ay, la rutina, me tiene harta la rutina! Por favor, necesitamos rutina, ¿me entiendes? O sea, a cierto horario yo llegaba a mi casa y sentía un olor, no sé, que había olor a comida, ¿me entiendes? O en la mañana había olor que mi mamá se echó la colonia. Esas son señales. Ahora, ese punto, una colega decía, yo me echo hasta colonia, creo, no me acuerdo si usted o una de ustedes, el otro día también me dijo una colega, yo me preparo hasta con colonia, y ¿me entiendes? Porque le dice a su organismo como que las cosas funcionan parecido antes, y eso es re bueno. Eso es re bueno. Los rituales a veces uno lo encuentra estúpido, muchos son tonteras, pero la gente en general, ¿no es cierto?, algunos rituales como esto, que era hacer como que estoy yendo a algún lado, le ayuda a mantener señales organísmicas que van a afectar al cerebro positivamente, ¿ya? Entonces, los iPads y todos estos, ¿no es cierto?, aparatos electrónicos hacen pésimo, ¿ya? Pésimo. Entonces, no es tan trivial que digan, pero si ahora podemos hacer clase por internet y qué sé qué. No. Ahí hay una carencia en cuanto a evidencia científica, la base de políticas públicas. Ese es el punto, ¿ya? La ciencia debería estar a la base de los sistemas educativos y sociales. Esa es la cuestión. Los ministros y la gente con toma de decisiones debería saber esta cuestión, ¿ya? Hay algunas cositas que usted puede instalar para minimizar, que le cambie y le disminuye un poco las longitudes de ondas azulinas al computador, por ejemplo, f.lux, que es gratis, usted lo descarga, lo pone, empieza a poner media naranja la pantalla a cierto horario, porque se cuelga el timing del computador y empieza a... chuta, me está dando sueño, y es porque la melatonina se le está generando, afortunadamente, porque se está poniendo naranjosa la pantalla. Pero si usted tiene que trabajar hasta las 2 de la mañana, sigue con la luz azul nomás porque tiene que cumplir, eso es malo. Ese es el punto. ¿Se fijan? Entonces esta cuestión, hoy día se habla de la sabiduría digital, no de esto de los nativos digitales, dice, de los nativos digitales a la sabiduría digital, porque lo otro es casi un arribismo digital. Ya queremos, usemos las cosas. No, hay que saber cuándo usarla, hay que saber cómo usarla, hay evidencia que dice qué precauciones hay que tomar, y eso es lo que hay que incluir, y que ahora más encima con lo de la pandemia no tenemos mucho cómo defendernos de eso. La Sociedad Pediátrica Norteamericana y la Europea condenan el uso de esta tecnología en niños menores de 6 años, y de 8 hay ciertas pausas que no puedes pasar de media hora, en el caso de los lolos, el máximo son 90 minutos, pero de atención plena son 50 minutos nomás, ¿ya? Hay que hacer pausas activas entre medio, vamos a ver qué es realmente una pausa activa. Se pueden hacer flexibilizaciones de actividades, tú estás pasando unos contenidos, pero tienes que cambiar el tipo de actividades y los ritmos de la actividad también, vamos a ver eso también, ¿ya? Eso es parte del cómo vamos a abordar esto, eso es lo que hay que preparar, ¿ya? Y ahí justamente ustedes ven algo de varios colores, medio moradito, azul, ¿no es cierto? Habla de la importancia del sueño, que hay que tener rutina de sueño sin esto, saque, dice ahí, saque los devices digitales, estos dispositivos de la pieza de los lolos, de los niños y adolescentes, sáquelo, porque inclusive hoy día se sabe que las conductas de riesgo e ideaciones suicidas, lo siento, están relacionadas con factores de pérdida de los patrones de sueño en los adolescentes, ¿ya? Además de problemas hormonales, obesidad y cosas similares, ¿ya? Entonces, ojo, porque no es por asustarlos, pero la cuestión es así,
¿ya? Y hay hasta movimientos ciudadanos como esto de niños con cerebros hackeados, que también han hecho estos estudios paralelos, apoderados, preocupados en el ámbito de la tecnología. Por ejemplo, hay estudios que han mostrado, ya esto tiene varios años atrás, que, ¿no es cierto?, la gente de Silicon Valley, no sé si cachan Silicon Valley, que es donde está la ñoñez, ¿no es cierto?, está ahí Apple, la gente que ha generado muchas de estas tecnologías. Como no se sabía de esta evidencia, los chicos, los hijos, usan tecnologías desde que son muy pequeñitos, y lo que han visto es que se da mimic, ¿no es cierto?, de cursos de desarrollo divergente. ¿Qué es eso? O sea, niños que tienen sintomatologías que parecen del espectro autista, pero no son, porque han tenido desconfiguraciones tempranas del cerebro social y dificultades del lenguaje por el sobreuso de tecnologías desde etapas muy tempranas. Entonces esa foto que sale ahí una guaguita con un iPad, con un osito, es una tragedia. Mucha gente la ve y dice, ¡ay, qué lindo! Es una tragedia. Ahí debería haber un gatito de verdad ronroneando o un peluche, pero no eso. No debe usarse esa tecnología en niños pequeños. Yo he visto apoderados en su colegio, hace unos años atrás, la profe Vilma me pidió una charla, y un apoderado dijo así, no, pero es que si yo le paso esta cuestión, y algo así como, pero si yo, es muy tranquilo él, yo le paso esta cuestión y puede estar horas y no molesta. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese sentido hay que educar también a la comunidad, porque aquí la cuestión es un arribismo digital y no lo que debería estar dando. Estos son estudios de Chile que también hablan que por sobreuso de tecnología hay retrasos en el desarrollo, eso lo pueden leer con más calma. Y dentro de las cuestiones que hay que educar a la familia también es que hay ciertas cosas que hay que incorporar a la dieta, sobre todo en la noche para dormir mejor. Una de las cosas que hoy día se está viendo mucho en el estudio son las betarragas incorporadas en la noche y las lechugas, lo que produzca triptófano, ¿no es cierto? La melatonina que está involucrada, ¿no es cierto?, en la modulación de los patrones de sueño y vigilia. Hay cosas específicas que ayudan, son precursores de la melatonina, pero lo que hablábamos es que muchas veces tú puedes comer sano, pero si también no dejas el sobreuso de esta tecnología, no se va a solucionar tanto, porque le insisto, yo al principio dije secuelas multidimensionales, ¿se dan cuenta? No es la cuestión, es la que puede tener más peso que otras, ¿se entiende? Pero en ese sentido es que no hay una sola causa que produzca esta secuela, porque son multidimensionales, no afectan al organismo en múltiples dimensiones, pero además se producen por sumatoria de cosas, ¿ya? Y que no todas las cosas tienen el mismo peso también. Trastornos del sueño que afectan los ciclos circadianos y que incluso están asociados a la producción hasta de cáncer, porque uno durante la noche tiene estos procesos de apoptosis celular, las celulitas se revisan, cachan si tienen alguna pifia y sueltan, ¿no es cierto?, una enzimita, o se producen estos procesos de apoptosis, se suicidan células que están con drama. Si no vamos, más, oh, yo estoy regia y vamos haciendo, ¿no es cierto?, metástasis, no es chiste. Eso también se sabe, los trastornos de sueño están asociados a eso. ¿Qué va a pasar como resultado de la pandemia con la gente que tiene trastorno de sueño? No solo deterioro neural, vamos a tener, también lo dijo la Universidad Católica hace unas par de semanas, la gente de oncología, vamos a tener la pandemia y la pospandemia también van a ser cánceres de aquí a año y medio. Ese es otro punto. Bueno, ahí hay algunas definiciones de lo de ciclos circadianos y ultradianos, ¿no es cierto?, que también afectan a la gente, me estoy saltando un poco porque por la hora, que afectan a las personas que tienen tratamientos crónicos. En este momento muchos han dejado sus tratamientos, sobre todo personas mayores, por ejemplo, y eso es muy malo, porque el organismo ya cuando vuelva a tratarse ni siquiera va a hacerle el efecto que le hacía antes, además de las desregulaciones que afectan, que lo que yo tomo realmente me haga efecto o no me haga efecto, ¿ya? Lo que hablábamos del curso de la energía, cuando yo tengo menos energía, un gasto metabólico, una tasa basal energética menor, además me bajoneo sin una causa objetiva, estoy triste y no sé por qué, y eso me da rabia o me da ansiedad además, porque yo siento que no soy la misma persona o hay algo que me pasa, pero no me ha pasado nada. No sé si se entiende. No hay algo objetivo que me pasó, yo me siento mal y no sé por qué, y eso da rabia, y eso genera estrés, y empiezo a descargarme con los otros, y huelo a estrés, y empiezan a haber dramas en la casa, y se forman estos loops de disfuncionalidad familiares sin una causa real. Ese es el punto. Y eso, obviamente, se puede intervenir cuando uno sabe qué es lo que está pasando. Y esto también es una cosa que uno tiene que estar consciente, ¿no es cierto?, para poder conversar estas cosas en la casa y conversar con los apoderados. También hay, vamos a mandar igual unas capsulitas de trabajo con los más chiquititos, por ejemplo, para mantener ciertos niveles de homeostasis con los niños en un lenguaje para que los apoderados hagan algunas actividades básicas, que no es malo que la hicieran, por ejemplo, en vacaciones de verano, porque los chiquillos no llegaran
están descompensados. No es malo siempre, ustedes cachan, incluso los lolos vuelven de vacaciones con algunas cosas que son descompensaciones, y ya por último en verano igual uno pasa bien, entonces los tiempos de atención y concentración son otros, el uniforme molesta al principio, son cuestiones como muy subjetivas, pero que ahora van a llegar con secuelas por todo esto, como veíamos por los estudios, entonces no es malo que también puedan tener eso, hacer algo en la casa para que el peso no se lo lleven solamente ustedes, colegas, pues ese es el punto. Es así. Entonces, estos ciclos circadianos y los ciclos ultradianos se descoordinan, ¿no es cierto? Se sincronizan por malos hábitos derivados del estilo de vida y ahora porque no podemos evitar que nos esté pasando esto, ¿ya? Ese es el punto. Hoy día sabemos que además ejercicio físico, ¿no es cierto?, una rutina de alimentación buena, comer menos calorías, no tener estos ataques de ansiedad, además colabora en que haya neurogénesis en el cerebro. Podemos generar neuronas nuevas durante toda la vida, ¿ya? Bajar, ¿no es cierto?, estos procesos inflamatorios también. Hay ciertas situaciones que hoy día sabemos que son cosas que uno puede hacer incluso sin tanto esfuerzo, ¿no es cierto?, comer menos calorías. Ahora, si tus niveles de ansiedad son re grandes, mucha gente recurre a eso y por eso estamos todos más gorditos, o si incluso sigues comiendo como comías antes, pero estás sedentario, te va a pasar también, ¿ya? Ayuno intermitente, lo voy a clarificar al tiro, se llama cuando uno toma más líquido en el día que comer, ¿ya? No es que no comas nada. Bueno, los ácidos omega 3 también se sabe ese papel hace muchos años, ¿no es cierto? La curcumina, que es el curry, que ayuda a desinflamar al organismo en general, el resveratrol, que ahora incluso hay unas pildoritas, pero las uvas, ¿no es cierto?, tienen resveratrol y algunos antioxidantes también, ¿no es cierto?, los arándanos, que están harto de moda, las moras, ¿no es cierto? Y la alimentación rica en grasa y azúcar. Es que las estadísticas del INTA muestran que han aumentado mucho durante la pandemia, son malas. ¿Se fijan? Baja la neurogénesis, me dificulta el aprendizaje y el mantenimiento de las memorias y también me tira para abajo, me deprime. Salgo en el momento de un ataque de ansiedad y después me viene un remordimiento y depresión. Y eso está pasando mucho durante la pandemia, claro que también pasaba antes, porque los chiquillos hacían la trampita antes con las tarjetas Junaev, también los estudios mostraron eso, pero ahora la cuestión se ha encarecido, todo esto del delivery, que igual, digamos, la gente está recurriendo mucho a eso y no compra cosas más sanas, y van a haber dificultades económicas también, que van a dificultar que uno coma más sano, porque lamentablemente lo más sano es más caro, ¿ya? Si ya antes había un problema en Chile, ahora van a haber más, ¿ya? Así hay que aterrizar en la realidad, es mejor saberlo que reaccionar en el momento. Eso es lo que muestran los estudios. Y cuerpo rápido, mente rápido, se sabe también que el ejercicio es insustituible. Los colegas de educación física van a tener un papel relevante, transversal a este regreso a clase, ¿ya? Y todos tenemos que tratar de empezar con pausas saludables, ¿no es cierto?, con ejercicios en la casa, incluso gente que tenga tercera edad o gente postada, ejercicios físicos que incrementen, ¿no es cierto?, en un momento determinado 5 minutos de hacer ejercicio de este tipo, de sentir que el musculito lo estás, ¿no es cierto?, contrayendo, o en la patita también, ese tipo de cosas que son muy fáciles de hacer, bailar con los niños, o que los adolescentes preparen coreografías, incluso mirando por la pantalla a otros niños, porque eso ya es un símil o un engaño positivo para el cuerpo, como que estáis con los otros, estás ejerciendo lo que se llama cerebro social, y eso es bueno. Vamos a ver la otra semana cerebro social. Ese tipo de cosas son las que se tendrían que estar haciendo. Sabemos que los factores neurotróficos, ¿no es cierto?, el mejor metabolismo de las neuronas, la neurogénesis hipocampal, ¿no es cierto?, la mejor comunicación entre ambos hemisferios cerebrales, todo eso está, desde hace tiempo se sabe. El ejercicio físico, también lo que tiene que ver con los astrocitos, que decíamos que en el fondo son estas vías que apoya, ¿no es cierto?, lo que hacen las neuronas. Como estoy de hora, me quedan 15 minutos. Esto para que lo lean con más calma después. Lamentablemente son los resultados del estudio que salió hace 2 días y que hoy día tuvimos el seminario en la Chile en que lo socializamos esta cuestión. Y justamente síntomas depresivos, ¿no es cierto?, síntomas ansiosos, y en los adolescentes, no los quiero asustar, pero hay mucha presencia de ideaciones suicidas y conductas autolesivas que se han generado durante la pandemia, en los que no vienen de contextos de maltrato o negligencia, ¿ya? Y los que vienen de ese contexto, conductas de riesgo y agresión, ¿ya? Son polos diferentes en que se manifiesta, por un lado, el desequilibrio normal de la adolescencia, de esta reestructuración del conectoma,
los cambios corporales, la pandemia que nos echó toda esta tonelada de cosas encima, y que el transcurso previo a la pandemia nos hace que nos vayamos a uno de estos polos, no sé si se entiende ambos polos, o sea, uno es capacidad de mentalizar, es decir, pasarme millones de rollos y empezar a luchar contra mí mismo, ¿ya? Tener estas ideaciones o incluso tener trastornos alimenticios, después tenerme mala, y hay autolesiones que también colabora que en internet se ve y es como de cool o de moda, pero no lo hacen por pura imitación. Hay una causalidad de estrés no manejado en los chiquillos, y en el caso de los chicos que cursan contextos más vulnerables, ¿no es cierto?, tiene que ver con incremento de la agresividad y, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con intolerancia a la frustración, ¿no es cierto?, que son acting out, que se llaman, es decir, conductas hacia afuera, y los otros son, chiquillos, conductas hacia adentro, porque lo que le pasa al organismo, ¿no es cierto?, te afecta, y cuando llega al centro del cerebrito, al sector ventral, cuando hay una efectiva comunicación hacia arriba y mentalización, ¿no es cierto?, yo hago así porque vamos a ver que las áreas temporales y la materia blanca en ese sector ayuda mucho a que yo asocie también a las parietales de asociación, que yo me pase más rollo. En la adolescencia tiendes a pasarte más rollo, cuando eres más chiquitito no, que era lo que dijeron al principio, el desplante un lolo más chico y la plancha el que es más grande o más nerviosismo, ¿no es cierto? Eso es así por una cosa fisiológica, pero el curso de la pandemia además nos está afectando a los chiquillos de esa manera, y eso son resultados de acá, de Chile, lamentablemente, que lo pueden leer con más calma, ¿no es cierto? Ahora cuando tengamos el video subido y también la presentación PowerPoint, mucha gente, ¿no es cierto?, está sintiendo que no va a poder salir de esta. Eso también es lo que muestran los estudios, ¿no es cierto? Y si ustedes se fijan, esto igual hay cosas que se han hecho en comunas donde salieron del aislamiento restrictivo, y así todo, ¿no es cierto?, hay gente que dice mucho peor, ¿no es cierto?, o un poco peor, ¿no es cierto?, cuando ya se supone que está saliendo de esta situación. O sea, este otro estudio, que estas palabras justamente se hicieron, ¿no es cierto?, un estudio de lo que más se repetía en chats, ¿ya?, y de lo que comunicaba la gente. Y estas son las palabras que más caracterizan el estado de los chilenos: tristeza y preocupación, y en tercer lugar incertidumbre, y en los lolos la palabra clave es rabia, ni siquiera tristeza, es rabia. Y esa es una situación que igual va a generar muchos problemas conductuales el próximo año, ¿ya? No solo depresión, ¿ya? Ese es el punto. Síntomas depresivos acá en Chile se han, ¿no es cierto?, generado. Gente que no tenía problema ninguno se siente bajoneado sin una causa, y eso genera molestia en uno mismo porque no tiene una razón. No me quedé sin pega, no se me enfermó nadie con COVID, gracias a Dios que estoy bien, pero me siento re mal. Esas cosas afectan también. Los síntomas depresivos en los niños y niñas menores de 10 años también se ha visto. Los niños sienten tristeza en la casa y no saben por qué. Los lolos se pasan el rollo y se hacen cosas a sí mismos o a los otros, que eso es lo que son las respuestas que estamos viendo. También lo que hablábamos, la pobreza multidimensional, pero en este caso simplemente situaciones socioeconómicas actuales están generando incremento en los síntomas depresivos, ¿no es cierto? Expectativa, gente que dice que el 50% de las personas que dice que va a bajar la situación económica porque han estado viviendo su ahorro y se le está acabando, ¿no es cierto? El 50% tiene algún tipo de depresión o ansiedad también. Más nos afecta a las mujeres por una cosa, ¿no es cierto?, de que todavía en Chile las mujeres están a cargo de los niños y es una cuestión cultural todavía que está en proceso de superarse, ¿no es cierto?, o cuidando de adultos mayores, que eso es otro, y eso también si ven las estadísticas del Ministerio del Trabajo también lo han dicho, nos afecta más a las mujeres porque tiende uno a quedarse en la casa cuidando a los abuelos o a los papás o a los niños, ¿ya? Eso es así. Bueno, estos son síntomas ansiosos ante la misma pregunta. Ese es un problema bien grave que ha ido incrementando, que son estas ideas suicidas y de auto, ¿no es cierto?, a causarse daño uno mismo también, y han habido hasta películas que muestran eso. Entonces los cabros ven ciertos modelos y claro que alivian ansiedad, porque cuando tú te estás cortando, tú sientes incremento,
¿no es cierto?, en este caso, catecolaminas, pero también endorfinas cuando te viene el alivio de que hiciste algo y también te sientes identificado con un grupo de referencia que perdiste porque no hay contacto directo con tu grupo de referencia tampoco. Y ese otro punto, este craving de piel que decíamos, de echar de menos en las señales que los otros nos dan. Nos pasa a nosotros adultos, profe, imagínense los lolos que necesitan, están en una edad sensible donde necesitan a los otros, ¿no es cierto? Y en la adolescencia está esta pérdida en que yo a cierta edad tengo un pequeño equilibrio, ¿no es cierto?, entre lo que los estímulos medioambientales generan en la amígdala, donde hoy día sabemos que un papel prioritario, no la amígdala acá, es un núcleo, ¿no es cierto?, que hay en el centro del cerebro, hasta muy cerca del hipocampo, ¿no es cierto?, del bulbo olfatorio, en general en la zona ventral del cerebro, ¿no es cierto?, y en los sectores prefrontales, que en el fondo la autorregulación emocional es porque se generó un circuito donde lo que me pasa, uno, siento cosas en el cuerpo, me doy cuenta que me pasan, segundo, las asocio con algo, puedo mentalizar, puedo comunicar y puedo ver cómo modificarlas. Eso es un equilibrio que la mayoría de los adultos, si ha cursado una vida sin deterioro grande, ¿no es cierto?, maltrato, negligencia en edades tempranas, entonces uno es más o menos equilibrado y tiene autorregulación emocional y tiene herramientas como para, ante una situación catastrófica, tratar de hacer algo. Este equilibrio los adolescentes lo pierden, uno cuando es pequeñito no lo tiene, empieza a cursar cuarto básico, quinto, sexto básico, empieza a tener un cierto equilibrio y de ahí viene de nuevo un desequilibrio por reestructuración, ¿no es cierto?, del conectoma en esta etapa sensible y cambios, ¿no es cierto?, hormonales y organísmicos generales, ¿ya? Por eso están más proclives a eso, ¿ya? Y bueno, se sabe que evidentemente también los niños que están en contextos donde socioeconómicamente hay mayor estrés por menor capacidad económica, también están teniendo mayor de esta sintomatología, y lo que dicen los padres y lo que comunican los padres, aunque no le digan a él, los cabros no son lesos, escuchan cosas, se pasan más rollos, ¿no es cierto?, y están teniendo este tipo de conductas, ¿no es cierto?, en este momento. Y en general, ¿no es cierto?, ahí tenemos los resultados de este malestar psicológico, que ahora en realidad eso, así le dicen acá, es lo que se llama la percepción de bienestar subjetivo, ¿ya? Que en el fondo el organismo es el que le pasan cosas, al organismo. Parte de esas cosas yo me logro dar cuenta y comunicártela. Eso es el bienestar subjetivo o malestar psicológico, ¿ya? Y eso es lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, que depresión y ansiedad se están cursando en gran medida en muchos de los hogares chilenos en este momento. Esto está afectando a los lolos, ellos también están cursando la pandemia con todas estas desregulaciones, incluso de la luz que veíamos, el sobreuso de los computadores, el sedentarismo, ¿no es cierto?, el craving de sus compañeros y de la relación directa con los otros, el olor a encierro, el olor a siempre la misma gente y no la novedad de sentir a los otros y sus emociones, eso los está afectando. Y en esas condiciones van a seguir quizás hasta cuándo, y nos van a llegar el próximo año, esperemos en marzo o en febrero, que quería esperar el ministro, no sé cómo va a terminar eso. Pero en esencia, saber esto nos sirve para poder empezar a prepararnos para abordar esta secuela. Entonces, este es el panorama más o menos general que yo les quería más o menos conversar y que lo pudiéramos analizar un poco. Y ahora lo que vamos a empezar en las próximas clases es lo que hablábamos de este cribado sintomatológico, los perfiles y posibles vías de abordaje de estas secuelas multidimensionales de la pandemia. Eso más o menos, colegas. Preguntas, comentarios, porfis. Los que quieran nomás prendan su micrófono y ocupemos estos minutitos que nos quedan. El que desee algún comentario o pregunta. Mira, si no, para la clase igual se puede. Sí, dígame nomás, colega. Sí, cuando tú hablas de que los jóvenes se hacen cosas y ahora que hemos salido y he pasado a veces por la peluquería a comprar un bálsamo para el pelo, cualquier cosa, he notado que los jóvenes andan con el pelo verde, las niñas con el pelo, se teñían así antes, pero ahora como que así el boom. De hecho, escuchaba la conversación de todos, le decía, te va a quedar plateadito, te va a quedar bien bonito, como que buscan en qué focalizar esa ansiedad que tienen cambiándose la forma de su pelo. Claro, y eso es bueno, ¿ah? Dentro de todo, o sea, el petazo y eso, claro. Es un escape, no, claro. es que eso tiene que ver con
¿no es cierto?, una conducta de identificación con un grupo. Eso siempre lo tienen los adolescentes, eso es así. Claro. Pero bajo estas condiciones, eso que se tiñan el pelo, yo lo aplaudo porque, te insisto, que los estudios muestran aquí en Chile que los chicos están teniendo estas dificultades grandes. O sea, vuelvo a lo que decía, los dos polos, que es, yo no vengo de un contexto de pobreza multidimensional, estoy teniendo ataques de ansiedad, ¿no es cierto? Estoy teniendo esta situación de pasarme rollos todo el tiempo, un poco más de paranoia de lo usual, y en casos más graves, ¿no es cierto?, estas conductas de ideaciones suicidas, de conflictos dentro de la casa, y en los casos más graves de autolesiones o intentos reales de suicidio, digamos, y en el caso de los chicos que sí vienen de contextos donde han sufrido problemas de apego seguro, posible maltrato o negligencia, están los chiquillos que tienen menos herramientas de mentalización, están teniendo mayores conflictos en la casa, pero a nivel de violencia intrafamiliar, relaciones con otros que se han puesto más violentas de lo usual, y lo que se dice es que van a haber muchos acting out, o sea, lo que se llama explosiones de furia que tú no vas a tener como una referencia. El próximo año, marzo, llegan los chicos y se agarran a combos de nada para mí como observador externo, ¿se entiende? Pero hay una descompensación en que ciertas señales que van a estar en el medio van a hacerles que eliciten, ¿no es cierto?, ciertas respuestas que están desconfiguradas en este momento. Eso lo vamos a ver en el cerebro social con más calma, pero en esencia vamos a tener todo el próximo año lo que se llama necesidad de intervención en crisis, porque van a ser 2 años donde se van a descompensar por cosas que antes eran una intrascendencia o eran triviales. La condición organísmica en que van a estar va a hacer que se descompensen más fácilmente. Y eso implica saber eso nosotros como profe, como interventores en general, y generar políticas para nosotros saber reaccionar a eso y para que también podamos evitar que pasen otras cosas que son más graves. Ese es el punto de conversar estas cosas y saber que tenemos más o menos orientaciones de qué podríamos hacer. Esa es la Yo tengo una consulta, sí, dígame. profesora Carmen. Sí. Con respecto a las pantallas, o sea, es lo mismo que esté un estudiante frente a un computador, a un celular o a un televisor. ¿Es el mismo concepto de la exposición a las pantallas, como el mismo daño o no? Depende de cuánto tiempo y a qué hora. ¿Ya? Depende de cuánto tiempo y a qué hora. Como ustedes están con adolescentes, los chiquillos no pueden estar todo el día pegados a los computadores. ¿Ya? Esto Pero, es la por ejemplo, que celular o pantalla o computador, o sea, televisión. No. Lamentablemente, incluso el tipo de luz que tiene en la pieza no debería ser un LED de luz fría en la pieza, jamás. Tiene que ser de 60 watts y de color naranjoso, luz cálida de 60 watts. Eso es lo que los estudios muestran. Tú deberías tener eso en tu pieza. Los más pequeños o personas mayores que tengan trastorno de sueño, ¿se acuerdan los pantacucos antes? Se aconsejan lámparas naranjitas, naranjosas o rojizas para tener en la pieza. Hay gente que está fabricando, lo que lo hicimos en La Serena, unos colegas hicimos un proyecto tecnológico de esto, porque allá son medio astrónomos todos en Serena, y hablando de tema de contaminación lumínica, los chiquillos construyeron un proyecto tecnológico, le ponían un timer y un dimmer, que te quedas ahí dormido con la luz naranjosa y más encima después empezaba a oscurecer con esa lamparita que tú hacías medio naranjosa, rojiza. Esas cosas te ayudan a dormir mejor. Ahora, si yo tengo la lamparita y estoy antes de dormirme con el celular aquí, igual me llegó el mal mensaje de luz y no me va a resultar la lamparita. No sé si se entiende, ¿sí? Ya, Viviana, qué bueno saberlo. Prende el micrófono más, Viviana, si tienes, dale nomás. Sí. Sí, a ver, a mí me surge como la inquietud de cómo vamos a poder contener a los niños en estas situaciones si yo siento que nosotros no estamos contenidos. O sea, en estricto rigor, todo lo que usted ha dicho a mí me confirma que yo no estoy bien, po. Entonces, es como cuando tú vas en el avión y te dicen, si hay un accidente, primero se pone la máscara usted y después se la pone a la persona a la que usted está a cargo. En este caso yo tendría mis 2 hijas. Pero entonces, ¿cómo vamos a poder hacer esa contención si yo siento, al menos yo, no sé el resto del mundo, si yo siento que yo no estoy bien? O sea,
hay que hacer algo para que no estés tan mal. Eso es lo que te puedo responder, ¿me entiendes? Hay cosas que puedes hacer ahora para mejorar tu estado, porque algo te pasó ya y te va a pasar un tiempo más. Pero uno, si tú estás consciente de eso. Dos, si tú tratas de cambiar ciertas rutinas que ahora estamos viendo que no nos hacen bien. Y tres, además hago ejercicios de cosas específicas para mi organismo, no voy a estar pésimo, voy a estar más o menos. Y estar más o menos ahora es bueno, ¿me entiendes? Porque podrías estar pésimo. Si tú estás más o menos y más o menos bien, ojalá, entonces tú vas a tener mejores interacciones con los chiquillos. Y tu estado fisiológico, tú vas a oler a apego seguro si haces ciertas cosas y aprendes o te entrenas ahora en ciertas cosas que el próximo año van a ser señales reguladoras para los cabros. Bueno, ¿Me entiendes? de hecho, Eso se hace. yo soy una de las personas que hace lo que decía, lo que usted nombró como ejemplo, de que yo cuando me siento en la mañana a hacer la primera clase en la mañana, yo, no sé, el típico ritual, limpiarse la clara, la crema, ¿cierto? Y el perfume. Claro. Porque para mí es como mi inicio de salir de la casa, que yo no salgo si no me echo perfume, es como un ritual, ¿cierto? O lavarse los dientes. Entonces, ese es como mi ritual y es como que lo que me aterriza que ahora este es mi momento en que tengo que trabajar. No sé. Claro. O sea, yo soy de ese tipo de personas que hace ese tipo de cosas extrañas. Porque igual es extraño perfumarse cuando tú te vas a quedar, sabes que vas a estar todo el día en la casa, digamos. Claro, pero es que eso es para ti, es para tu organismo. Ahora, a eso adiciónale tratar de comer un poco más de betarraga, meterle lechuga en la noche al pan, no quedarte ojalá que no te chicoteen tanto para que estés hasta muy tarde con el computador corrigiendo, ¿me entiendes? Esas cosas, ejercicios de relajación progresiva de Jacobson, que vamos a hacer unos tutoriales de eso, que lo puede hacer hasta sentada en la cama o antes de entrar, pausas saludables que tenemos que acordar para hacer con los chicos, incluso podemos empezar a hacerlas ahora en lo que queda de clase, con los niños en la casa. ¿Te fijas que me están mirando acá? Esas cosas podemos empezar a hacerlas ahora y las tenemos que hacer el próximo año, y cuando estemos presenciales sobre todo. No sé si te estoy contestando, pero bien por ti lo que estás haciendo, pero sí se puede. Te insisto, aquí no es esto de deme un tip, porque yo detesto eso, porque eso es superficialidad, como que una dimensión es la respuesta a todo y que tú estás a cargo de todo, y eso no es real, porque esa es la vendedura poma del sistema que te dice que tú eres responsable de lo que te pasa cuando es una construcción social, cuando todos tenemos que querernos, cuando todos tenemos que apoyarnos, cuando esta sociedad debería ser para apoyarse y no para abandonarse, que en gran medida eso es lo que ha pasado y por eso tenemos las secuelas que tenemos. Trabajo colaborativo es lo que yo creo que va por ahí. Sí, pues, exactamente. ¿Sí? Otros comentarios, colegas, porque parece que estamos en la hora, yo no me puedo quedar aquí, pero yo sé que usted igual tiene su tiempo restringido. Si hay alguien, Carmen, Vanessa. Sí. Bueno, con respecto a lo que usted dice de los horarios, de los sueños, de todo eso yo creo que la mayoría de nosotras estamos súper desconfiguradas en este momento, porque más los que tenemos niños pequeños que trabajamos durante la noche, entonces yo creo que todo eso estamos muy desregulados. Pero ¿hay alguna forma de que, por ejemplo, una vez saliendo de vacaciones, ya en enero, febrero, como hacer una limpieza de todo esto que acumulamos durante el año? Porque yo creo que a lo mejor entregarnos algunos tips tanto a nosotros para cuando nos enfrentemos en febrero o en marzo con los chicos ya estemos un poco más saludables, y también entregarles quizás algunos a nuestros estudiantes, a nuestros apoderados, para que también lo hagan en verano, en vacaciones, un poco de desconexión de pantalla, ¿cierto? Y algunas actividades que puedan ayudarnos también a nuestro cerebro a enfrentarnos nuevamente como lo debemos hacer el próximo año. Claro. Por eso le digo, vamos a hacer de eso, digamos, estrategias para eso, técnicas prácticas, ¿ya? Por eso digo, no es un tip, es una técnica y hay que entrenarse. No es que yo diga, siéntese así, respira, ay, con eso voy a liberarme del lobo, esa cuestión es mágica, no. Tú vas a ver que con los días sí te empieza a funcionar, porque vamos a producir cambio epigenético. Nuestros genes se van a transcribir de manera diferente, eso la evidencia lo muestra. Ejercicios de mindfulness, relajación progresiva de Jacobson, ejercicios de pausa saludable, cambio en la nutrición, adicionar ciertas cosas que ni tan caras son.
O sea, lechuga en la noche, de ponerme un horario de parar la cosa en las pantallas, pone un protector de pantalla de estos que sacan la luz más azulina y te dejan la pantalla naranjosa, ya que te tenés que quedar trabajando hasta más tarde porque no hay que hacer, ¿entiendes? Esas cosas juntas constituyen un programa de reparación, ¿me entiendes? No un pellizco de la realidad, son varias dimensiones que hay que hacerla en un programa, y eso es lo que vamos a ver de aquí para adelante, ¿sí? Ese es el punto. No sé, Marco, ¿estamos? ¿Alguna Vamos, cosa a menos que haya alguna otra consulta. un comentario, lo que sea? Si tiene alguna cosa que le surge el fin de semana, antes que nos veamos la otra semana, la nota, y para la próxima clase empezamos con lo que ustedes crean que se necesita retomar o que quedó de duda, y él va a subir además las cápsulas complementarias que no son obligatorias, porque no es chicotearlo, pero que les va a quedar para profundizar ciertas cosas que a lo mejor las dijimos más superficialmente ahora, como Conectoma, por ejemplo, que esa cápsula ya está enviada para que Marco la suba, ¿sí? Esa es la cosa, ¿sí? Estamos entonces, parece. Ya, colegas, entonces, gracias por soportar, yo sé que están re cansados a esta hora, y nos estamos viendo el otro miércoles, ¿verdad? La próxima semana va a ser miércoles, no jueves, Esas van a pero ser con miércoles. ustedes, ¿sí? Y cualquier cosa que surja antes, anótenla para que la podamos retomar la otra semana. Así que muchas gracias por el aguante. Listo. Ok. Gracias a ti. Saludos a todas Nos y a vemos. todos. Cuídense. Dentro de lo Hasta posible, luego, traten de profesores. descansar. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Chaito, chao, Carmencita. Chao, señor Isabel, que esté bien. Chao, chao, colegas.